Camino Qingyu. Este es el camino Qingyu de la secta de la espada espiritual. Al cruzar este camino Qingyu, uno puede llegar directamente a la secta de la espada espiritual, si no me equivoco. Este camino Qingyu es la primera etapa de la evaluación. Hermano Wan, ¿estás seguro de ti mismo? El talento determina el éxito o el fracaso. Tengo una raíz espiritual celestial, así que no debería ser un problema. Deja de presumir. La raíz espiritual celestial es la raíz espiritual de mayor nivel en el mundo. Si realmente tuvieras una, cualquiera de las 5 grandes sectas inmortales te aceptaría. ¿Por qué vendrías a la secta de la espada espiritual? Hermano Chu, ¿qué tiene de malo la secta de la espada espiritual? La secta de la espada espiritual no tienen dinero, no tienen gente y no tienen fundamentos. Si no fuera por ser tan antigua, habrían sido eliminados de las 5 grandes sectas inmortales hace mucho tiempo. ¿Quién se atreve a menospreciar a mi secta de la espada espiritual? Miren, todos. Vuelo de espada. ¿Quién fue el que habló tan groseramente hace un momento? Hermano Chu, no te preocupes. Considérame en deuda contigo por un rábano inmortal. 2 superiores. Este amigo mío es simplemente directo y dice lo que piensa. Ustedes, por favor, no se lo tomen a pecho. Wan Lu, idiota. Solo tú, niño, insultando a mi secta de la espada espiritual, ¿verdad? Venir o ir depende de ti. Nadie te retiene aquí. Disculpen a todos. Mi hermano mayor está de mal humor. Alguien más se atreve a hablar groseramente. Resultará en la descalificación inmediata de la prueba de ascensión. Con respecto a la prueba de ascensión, las reglas básicas. Creo que todos ustedes han reunido suficiente información en el pueblo. La primera etapa, el camino Qingyu, pone a prueba su aptitud innata. Una vez que alcancen una altura adecuada, entenderán naturalmente lo que sigue. Recuerden, solo den lo mejor de sí mismos. No se esfuercen más allá de sus límites. Ahora anuncio el inicio oficial de la prueba de ascensión. Vamos. El camino a la inmortalidad comienza con un solo paso. Por favor, hermano Wan. Nadie para apoyar mis ambiciones. Yo mismo atravesaré el viento y romperé la niebla. Secta de la espada espiritual, allá voy. Hermano Wan, ¿no sientes ninguna resistencia? Para nada, de hecho me resulta más fácil que caminar normalmente. Más fácil, porque siento que estoy cargando una roca gigante en mi espalda. Tú también estás sufriendo. No hemos estado caminando mucho, pero se siente como si hubiéramos viajado durante días. Creo que he descifrado lo que está pasando. El discípulo guía mencionó antes que el camino Qingyu prueba nuestra aptitud. Y esta llamada altura representa nuestra aptitud individual. No lo entiendo. La lógica es bastante simple. El camino Qingyu está diseñado con resistencia, y cuanto más alto subes, mayor se vuelve esa resistencia, justo como lo que estás experimentando ahora. Entonces, ¿por qué no estás cansado, joven maestro? Porque esta montaña rebosa de energía espiritual. Cuanto más fuerte sea tu raíz espiritual, más energía espiritual absorbes naturalmente, lo que actúa como un impulso. Entonces, cuando la resistencia y el impulso alcanzan un cierto equilibrio, la altura que alcanza cada persona representa su aptitud. Correcto. Con razón, hermano Wan, no has sentido ninguna resistencia en absoluto. Significa que la cantidad de energía espiritual que absorbes es absolutamente aterradora. Podría ser que el hermano Wan realmente tenga una raíz espiritual celestial. Sigues presumiendo, ¿verdad? ¿Crees que una raíz espiritual celestial es algo que puedes encontrar en cada esquina, como si fueran vegetales comunes? Sin embargo, para basura como ustedes, haber llegado tan lejos es todo un logro. Insultar a la secta de la espada espiritual y seguir vivo. El hermano Chu es aún más impresionante. Tú. Nuestra cuenta se saldará tarde o temprano. El hermano Chu solo estaba desahogándose. No enfrentará ninguna represalia seria, ¿verdad? Aquellos que pueden volar sobre espadas son inmortales. A los ojos de un inmortal, los mortales no son diferentes de las hormigas. Si fueras tú y te picara una hormiga, intentarías razonar con ella. ¿Es realmente tan grave? Creo que la secta de la espada espiritual cuida su reputación. Si quieren matar a alguien, lo harán discretamente. Por ejemplo, encontrar un lugar apartado. Y entonces... Tonterías. Definitivamente solo tienes miedo de que yo camine delante de ti y te supere, ¿verdad? Hermano Chu, ¿me estás escuchando? Sí, adelántate. Solo estamos charlando, solo charlando.
Hermano Chu, ¿por qué te has detenido? Dejarte ir primero. Media. Cierto. Come menos zanahorias. Podrías tener malestar estomacal. Creo que solo estás celoso de mí. ¿Celoso de que sea un príncipe? ¿O celoso de mis 3000 concubinas? Tú. Deja de señalar, es falso. Esta es solo una zanahoria normal. Te dije que no la compraras en ese momento, pero no quisiste escuchar. Mentira, esto es un rábano inmortal. ¿Quién dijo eso? Lo hiciste. Bastardo. Tú y la señora se aliaron para estafarme, ¿no? Adivina. Vamos, Wan Chong. Ten cuidado de no quedar atrapado en el fuego cruzado. Sí. ¿Qué significa quedar atrapado en el fuego cruzado? Explíquese. Atreverse a tirar basura. En los terrenos de la montaña de la espada espiritual, estás pidiendo a gritos una paliza. Wan Lu, no dejaré que te salgas con la tuya. Secta exterior, secta interior. Hermano Wan, ¿qué significa esto? Que hayas llegado tan lejos. No es poca cosa. Tu aptitud ya ha alcanzado el estándar para los discípulos de la secta exterior. Elige el camino de la izquierda para unirte a la secta exterior y terminar la evaluación. Eso es genial, joven maestro. Tuviste éxito. Incorrecto. Somos nosotros. Solo soy un chico de los recados. Todo es gracias a la ayuda de mi joven maestro. Wan Chong, el hecho de que pudieras pasar el camino King Hyun significa que tienes afinidad por la inmortalidad. Realmente no necesitas preocuparte por mí. Ve y persigue tu propio futuro. Joven maestro, estás tratando de... Joven. Será mejor que lo pienses bien. Solo tienes una oportunidad. Si eliges la secta interior y fallas en la evaluación, entonces ni siquiera podrás entrar en la secta exterior. Ya que hemos llegado tan lejos, bien podríamos ir hasta el final. El hermano Wan tiene razón. En cuanto al resto del camino, lo recorreré contigo, hermano Wan. Yo también. Vamos juntos. Así podremos cuidarnos el uno al otro. Exacto. Wan Chong, ya dije que puedes ir a la secta exterior. De ahora en adelante eres un hombre libre. ¿Yo? Creo que me quedaré con el joven maestro. Wan Lu, tú. Si tienes agallas, ¿por qué no huyes? Joven maestro, parece que lo golpearon de nuevo. Cuando estoy fuera. Es perfectamente normal que otros sufran un poco de injusticia. Wan Lu. ¿Dónde está? No corras. Wan Lu. Wan Lu. Son todos así de valientes. Joven maestro, se está haciendo cada vez más grande. No puedo ver el camino con claridad. Eso es algo bueno. Esto es claramente una señal de que hemos entrado en un nuevo mapa. Nuevo mapa. ¿Realmente no crees que el camino a la ascensión sea solo una línea recta, verdad? Definitivamente deben haber diseñado muchos obstáculos para probarla. Aptitud integral de todos. Si no me equivoco, estamos a punto de entrar en un plano de existencia independiente para someternos a la evaluación. Esta niebla es muy probablemente una zona de amortiguamiento para el mapa. Escuché de los aldeanos en el pueblo que la segunda prueba evalúa el temperamento. Temperamento. Corre. Corre. Por fin los alcancé. Hermano Chu, ¿por qué tienes que torturarte así? Podría ser. Que este sea el nuevo mapa independiente, del que habló el hermano Wan. Wan Chong. Hermano Wan, porque tu chico de los recados está con Chukin. Mesero, tráeme el buen vino y la carne. Bollos al vapor y agua. Espera un minuto, ¿a quién crees que estás menospreciando? Quiero buen vino y buena carne. Entendido. ¿Qué estás haciendo? Estás sordo. Dejen de discutir. Estas son las reglas de la aldea del melocotonero. Aquí no hay moneda. Solo hacemos trueque. Bollos simples y agua, o el posadero. Es un regalo porque nos tiene lástima. Solo una comida al día. No, entonces él.
¿Cómo es que ellos comen como reyes? Es la recompensa por ser los primeros en superar la prueba. Alojamiento y comida incluidos. Cualquier plato que desees. Y porciones ilimitadas. Solo un poco tarde. Pero claramente elegí la secta exterior. ¿Por qué arrastrarme aquí para una prueba? ¿No es esto simplemente intimidar a un hombre honesto? Wang Chong, ven aquí. Wang Chong, ¿has olvidado lo que te dije? Corre. ¿Crees que puedes escapar? Te lo preguntaré una vez más. Wan Lu me está engañando. Realmente no lo sé. No intentes engañarme. Fueron ustedes quienes se aliaron para estafarme y quitarme mi dinero. 100.000 taeles. Ya terminaste aquí. Lárgate. ¿Realmente me vas a dejar ir? Solo eres un chico de los recados. Tratar contigo está realmente por debajo de mí. Lárgate. Espera. ¿De verdad pretendes ser el perro de Wan Lu toda tu vida? La oportunidad para que una persona común cultive es de menos de una entre 1000. Tienes afinidad por la inmortalidad. ¿De verdad estás dispuesto a vivir bajo la sombra de alguien más? El joven maestro siempre me ha tratado bien. Además, cuando yo, un príncipe, estoy de buen humor, también recompensa a mis sirvientes con algo de plata. Para ser franco, ese Wan Lu solo te ve como a un perro, al que puede mandar a su antojo. Te lanza unos cuantos huesos. Y realmente estás agradecido. Piénsalo. Él trata a dos completos desconocidos, como hermanos. Pero solo te manda a ti. Entonces, estás interesado en pasarte a mi lado. Eres un príncipe. Realmente te faltan sirvientes. No como sirviente, como amigo. Un amigo. Tienes la oportunidad de entrar en la secta de la espada espiritual y convertirte en uno de los elegidos. Entonces estarás calificado para ser amigo mío, Chukin. Joven maestro, quiero confiar en mí mismo para esta prueba. Estaba seguro. Estoy seguro. Vale. Esa es la actitud. Este joven maestro ha estado esperando esas palabras. Necesitas estar lleno para tener fuerzas para la misión. Buena suerte. Ese Wan Lu solo te ve como a un perro, al que puede mandar a su antojo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué carne tan fragante? No quiero tu caridad. Dije, esta vez confío en mí mismo. Mira, ¿qué le pasa? ¿Eres un loco o qué? Hermano Wan, el chico no sabe lo que hace. Por favor, no, guardarle rencor. Respeto su decisión. ¿Por qué eres tan insistente? No puedo simplemente pagar por ello. Claro, 10.000 taeles el plato. Tú. Me estás extorsionando. No te enfades. No es como si fuera la primera vez. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Wan Lu, no tientes a la suerte. Aún no he saldado mis cuentas pendientes contigo. Hermano, no es solo que te arrebate tu habitación. Hice que el posadero te diera una paliza. Te costó 100.000 taeles. Te engañé para comprar zanahorias. Y te denuncié. Así que la secta de la espada espiritual te castigó. Realmente vale la pena guardar rencor por tales pequeñeces. Estás buscando la muerte. Hermano Chu, aquí hay reglas. Al diablo con las reglas. Hoy voy a acabar contigo. Informe. Alguien está causando problemas. Informe. Te voy a golpear. Eso es demasiado bruto. Derribado. Hay recompensa por informar. No provoques problemas, chico. De lo contrario. Recibido.
Hermano Chu. No es de extrañar que los aldeanos digan que la aldea del melocotonero es el lugar más seguro, así que no puedes usar la fuerza en la aldea. ¿Cómo puedes cultivar si no puedes usar la fuerza? ¿Qué mocoso puso estas reglas? Prohibido usar la fuerza. Esas son las reglas. Bárbaro. Grosero. Creo que ella, claramente, me está tomando como objetivo. Guan Lu dijo: el camino a la ascensión tiene muchas etapas. Para probar nuestras diversas cualidades. La aldea del melocotonero prueba. El temperamento. Sé cómo superar la prueba ahora. Hermano Guan. Hermano Guan. Te haré caso. Pasé otro día entero charlando con la tía Liu. Si sigo charlando así, me va a adoptar como su ahijado. Sigue así. Una vez que hayas maximizado tu buena voluntad con la tía Liu, pasarás la prueba. Hermano Guan, no intentarías estafarme como hiciste con Chukin, ¿verdad? El hermano Guan solo intenta ayudarte. Hermano Ai, ¿por qué apareces recién ahora? Hermano Guan. Hermano Wen. El hermano Ai no llegó más tarde que nosotros. Es solo que ha estado ocupado completando tareas. Completando tareas. Acabo de terminar la prueba de la aldea del melocotonero. Puedo irme cuando quiera. En serio. Eso es impresionante. Gracias a la pista del hermano Guan, como predijo el hermano Guan. La aldea del melocotonero es una dimensión de bolsillo independiente. Solo ganando suficiente buena voluntad, se puede superar la prueba y salir de este lugar. Durante este tiempo, he estado en casa del jefe de la aldea, ayudándole con sus tareas. No tuve tiempo de reunirme con ustedes dos. Si no te vas pronto, la cuñada del jefe de la aldea se va a aferrar a ti, ¿no es así? Como era de esperar, nada escapa a los ojos del hermano Guan, dado que el hermano Guan ha estado observando el progreso de nuestras tareas. Supongo que el hermano Guan sabe que tu chico de los recados se está volviendo bastante cercano a Chukin. Guan Chong ha estado conmigo durante mucho tiempo. Es inevitable que se sienta un poco inferior y quiera recuperar algo de confianza. Esto es algo bueno. La confianza y la lealtad son dos cosas distintas. Esto fue dejado por Guan Chong. Para un simple chico de los recados, tener tanto dinero parece bastante sospechoso, ¿no? Hermano Guan, no tengo muchos talentos, pero soy muy bueno juzgando a las personas. Este Guan Chong, aunque su nombre significa Chong, nació con una vena rebelde. Le aconsejo al hermano Guan que tenga cuidado. Hermano Ai, sé que lo dices con buena intención, pero confío en Guan Chong. Por cierto, según mis deducciones, en esta aldea del melocotonero, cuanta más buena voluntad cultives, más generosas serán las recompensas. ¿Por qué no sigues trabajando en ello? En realidad, ser el primero en superar la prueba me hizo bastante feliz. Bien, no te detendré entonces. Adiós, ustedes dos. Nos vemos en la secta de la espada espiritual. Nos vemos en la secta de la espada espiritual. El hermano Ai terminó la tarea tan rápido. Yo también necesito esforzarme y luchar por maximizar la buena voluntad de la tía Liu pronto. Adiós, hermano Guan. Todos estos años, los robos en casa, fueron obra tuya. Tienes que creerme. Solo haz que se enamore de ti. Y pasarás la prueba fácilmente. Si eso no funciona, intenta con otra. Ai Junfan tuvo éxito. Ahora todos saben cómo superar la prueba. La competencia en el pueblo es demasiado feroz. Solo aquí está vacío. ¿Por qué no vas? Bueno, tengo otros objetivos. No los Yuts. Solo ella. Si tardamos más, también se la llevarán. Señoritas Yaofan, mi amigo tiene algo que decirte. ¿Qué sucede, joven maestro? Xiao Fan, la belleza de la aldea del melocotonero. No, no. Intenta con otra. Intentemos realmente con otra. Hombres y mujeres deben mantener su distancia. Joven maestro, por favor, tenga un poco de decoro. ¿Yo?
Señoritas Yaofan, mi amigo se hará responsable de ti. Habla en serio, joven maestro. No soy esa clase de persona. Wan Chong. Bastardo. Te lo advierto. Hay reglas en este pueblo. No puedes simplemente usar la fuerza. Madre. Sálvame, madre. Las reglas son todas una mentira. Madre. Misión cumplida. Lo descubriste. Hermano Wan. Eres tú, Xiao Bao. La tía Liu acaba de adoptarme como su hijo. Así que yo también he superado la prueba. Eso es algo bueno. ¿Por qué esa cara larga? Es algo bueno. Pero durante el último medio mes, muchos participantes ya la han superado. Tú. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? No importa si fallo, en el peor de los casos, volveré a ser un heredero rico. Pero Wan Chong es diferente. Esta prueba de ascensión podría ser su única oportunidad de cambiar su destino. Ya veo. Aunque no puedo entender del todo al hermano Wan. Sin embargo, con la sabiduría del hermano Wan, puedes irte cuando quieras. Cuídate. Nos vemos en la secta de la espada espiritual. Cuídate. ¿Por qué has vuelto otra vez? Es mi joven amo. Te has metido en problemas. Suéltalo. Déjame darte un consejo. Pasé la prueba. Realmente no querías que tuviera éxito, ¿verdad? De esa manera podría quedarme a tu lado para siempre, como un perro al que puedes llamar y despedir a tu antojo, ¿verdad? ¿Cómo pudiste pensar eso de mí? ¿Qué más? Claramente tuve la oportunidad de convertirme en discípulo de la secta exterior, pero insististe en continuar el desafío. Solo querías tenerme bajo tu control para siempre. No es así. Intenté advertirte. Déjalo ya, Wan Lu. Te conozco demasiado bien. Sabías perfectamente que no me atrevería a volverme contra ti. Dijiste eso a propósito, solo para poner a prueba mi lealtad. Aún así, tengo que agradecerte. Es gracias a tu estímulo que pude completar la prueba y convertirme en un verdadero cultivador. Felicidades. Esta es la última vez que te llamaré joven amo. Esta reverencia es para pagarte por haberme criado. De ahora en adelante, nuestro vínculo está roto. Ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Esa fue una actuación patética. Lárgate. Le entregaste tu corazón, pero al final todo fue para nada, solo un ingrato miserable. Qué lástima. Mi guía perfecta para superar la prueba. No eres digno de disfrutarla. Felicitaciones a Sun Wei. Completó la prueba de la aldea del melocotonero, premiado con una recompensa de grado D. Por fin aprobé. Felicitaciones a Chuxing. Completó la prueba de la aldea del melocotonero, premiado con una recompensa de grado D. Ha pasado un mes entero. Por fin he dejado esta maldita aldea del melocotonero. Felicitaciones a Wang Junling. Completó la prueba de la aldea del melocotonero, premiado con una recompensa de grado D. Yo también obtuve un grado D. Podría ser que esta prueba tenga recompensas aún mayores. Miren, todos. ¿No es ese el sirviente de Wan Lu? Felicitaciones a Wang Chong. Completó la prueba de la aldea del melocotonero, premiado con una recompensa de grado C. Como era de esperar del sirviente de Wan Lu, debe ser el único hasta ahora en recibir una recompensa de grado C. Un verdadero participante, sin duda. Hermano sirviente, dicen que hay una prueba final. Podemos unir fuerzas. Llévanos contigo. Primero que nada, soy Wan Chong. Ya no soy el sirviente de Wan Lu. Y segundo, pasé esta prueba completamente por mi cuenta. No tiene nada que ver con Wan Lu. No vuelvas a mencionarlo frente a mí. Bien, entonces no nos lleven. ¿Quién se cree que es? Exacto. Si no fuera porque el maestro Wan Lu lo carga, habría sido eliminado en la primera ronda. De que se siente tan orgulloso, que saben ustedes. Esta vez fui todo yo. ¿Y qué hay de Wan Lu? Felicitaciones a Wang Lu.
completó la prueba de la aldea del melocotonero, premiado con una recompensa de grado D. ¿Escucharon eso? Wan Lu solo obtuvo un grado D. Felicitaciones a Wang Lu, completó la prueba de la aldea del melocotonero, premiado con una recompensa de grado C. Solo una recompensa común. Yo fui más rápido que él. Felicitaciones a Wang Lu, completó la prueba de la aldea del melocotonero, premiado con una recompensa de grado barrio. Grado B. Recuerdo que el más alto antes de esto era solo grado C. Wan Lu es demasiado fuerte. ¿Cómo es que lo anunció? 3 veces seguidas. Has olvidado. El participante. Puedes seguir desafiando. Cuanto más favor ganes de los aldeanos, mayor será la recompensa. Eso significa que en este corto tiempo, Wan Lu maximizó el favor de muchos aldeanos. Dios mío. Eso no es solo impresionante. Es directamente desafiante para el cielo. Miren a Wan Lu. Haciendo grandes cosas en silencio. Simplemente tiene esa aura de gran figura. A diferencia de algunos, que consiguen un pequeño éxito y se llenan de orgullo. Wan Lu, la próxima prueba. Definitivamente te superaré. Este joven ya ha terminado la prueba. ¿Por qué no se ha ido todavía? Una prueba perfectamente buena. Y tuviste que ir a añadir un sistema de grados A, B, C, D. Las reglas de la prueba de ascensión siempre han sido las mismas. Esta vez, añadí específicamente un mecanismo donde los grados más altos otorgan puntuaciones más altas. No es creativo. Insensato. No está esto socavando la justicia de la prueba. No te preocupes, hermano mayor Feine. Las recompensas se basan en el grado y se sortean automáticamente. Al azar del tesoro de la secta, nunca afectará la equidad. ¿Qué? El tesoro de la secta. El tesoro de la secta. Wan Lu ni siquiera ha entrado en la secta todavía. Y ya está consiguiendo un tesoro espiritual. Solo obtuvo un grado B. Solo el grado A obtiene una recompensa de tesoro espiritual. Existe un grado A. No se preocupe, hermano mayor. Obtener un grado A es tan difícil como ascender al cielo. Es absolutamente imposible que lo logre. Será mejor que te asegures de cumplir tu palabra. Jefe, puedo cambiar esto por un poco de tu buen vino. Puedo tomar esta jarra de buen vino y cambiarla por algo de carne. Cambiarla contigo por algo de fruta. He hecho 90 tareas seguidas, porque no he alcanzado el grado A todavía. Aún así, ¿un desafío? Me gusta. 3 tareas más. Si las completo, debería ser grado A, ¿verdad? Joven. Realmente tienes un alma bondadosa. Tía Chen, una aldeana de la aldea del melocotonero. ¿Por qué no entras y tomas algo? Estoy en camino. ¿Qué hay de la escuela en la entrada de la aldea? Yendo a la escuela. Entonces, sería mucha molestia ayudarme a entregarle a mi hijo una carta. Una carta. Claro, tía, me voy entonces. Adiós. Le consiguió otra tarea. ¿Quién habría pensado que el excéntrico maestro de escuela en la entrada de la aldea es en realidad el hijo de la tía Chen? Así que en este mes ha logrado desenredar todas las conexiones interpersonales de la aldea. Eso es demasiado impresionante. Vámonos. No interrumpan mi poesía. Lárguense. ¿Esto de aquí? Es una carta de casa de tu madre. Una carta de casa. The film was translated and narrated by M Media. No toquen mi poema. Las 2 últimas líneas están terminadas. El camino está sembrado de hojas caídas, persistiendo con risas y charlas. A medida que el afecto crece con la compañía, deseo volar como un par de alas. Madre, gracias por cumplir el deseo de tu hijo. El amor en sí mismo no tiene bien ni mal. ¿Por qué preocuparse por los ojos juiciosos del mundo? Hermano, ¿podrías hacerme un pequeño favor? Por supuesto. Esta es una ficha personal mía. No. Ya no me uniré a la secta inmortal. Me voy a casa. Eso no depende de ti.
Señoritas Yaofan, ¿Quién se atreve a perturbar mi refinado estado de ánimo? Es él. Es él. Es su aroma. Xiaofan y el erudito. En realidad son pareja. ¿Quién habría esperado eso? Xiaofan fue la última aldeana. Eso significa. Felicitaciones a Wang Lu por completar todas las tareas en la aldea del melocotonero. Has ganado una recompensa de grado A. The film was translated and Wang Wu. narrated by M Media. Parece que hay sopa hirviendo en casa. Mira mi memoria. Regresa. Un tesoro de grado A. ¿Qué es exactamente? Felicidades, hermano Wan. Has obtenido la recompensa más alta en la aldea del melocotonero. aunque el grado A no es mi objetivo. No has maximizado ya la buena voluntad de todos los aldeanos. Podría haber algo aún mayor. Hermano Chu, ¿por qué estás tan demacrado? Esto no es estar demacrado. Es claramente que la señorita Yaofan te ha dejado seco. ¿Tienes alguna prueba? Deja de decir tonterías. Como podría haber pruebas para algo así. Pero hermano Chu, tus gustos son bastante únicos. Cállate. Está difundiendo rumores. Me está calumniando. Me está calumniando. Todos somos adultos aquí, entiendo. Si te atreves a chismear de nuevo, yo lo haré. Te desafío a un duelo. ¿Te atreves? Si esto se puede soportar. Que no se puede. Wan Lu, lucharé contigo hasta la muerte. Ayuda a alguien está causando problemas de nuevo. Eres tú. Te voy a golpear. Te lo dije, chico, no provoques problemas. Tan hermosa. Eres un hada. Palabras dulces. Me tomas por una chica ingenua. Si te atreves a causar problemas de nuevo, te eliminaré. Nos volveremos a ver. ¿Qué quieres hacer? No querrías que tu pequeño romance con las señoritas Yaofan se extendiera por todo el mundo de la cultivación, ¿verdad? Es broma. Golpéame. Hermano mayor, puedes dejar de jugar. Solo un golpe, tienes que creerme. Solo un golpe. Golpéame. Ayuda. Armando un escándalo. Lo dije antes. Nos volveremos a ver muy pronto. ¿Qué intentas hacer exactamente, chico? Como aventurero cualificado, por supuesto, uno debe buscar la perfección. Lo he superado. En realidad, todavía hay aldeanos que todos han pasado por alto en la aldea del melocotonero. Tú. Ya has recibido una recompensa de grado A, y todavía no estás satisfecho. La recompensa en sí no importa mucho. Es solo que tengo un poco de perfeccionismo obsesivo. Se prometió una limpieza perfecta, y no sería perfecto si faltara aunque fuera un detalle. Dime, ¿cómo puedo ganarme tu favor? Bien. Muy bien. Realmente te admiro. ¿Por qué no vamos? A otro lugar a hablar. Estaba pensando exactamente lo mismo. Adelante. Las damas primero. No es bueno. Wang Lu está en peligro. A la gente malvada la enfrentan otros aún más malvados, intentando ser más descarado que Wang Wu. Me temo que esta vez se ha topado con pared. Pero dejando de lado sus métodos. La aptitud y el temperamento de Wang Lu son de primer nivel. ¿De verdad nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando? Ayuda como se supone que vamos a ayudar. Esto ni siquiera está dentro de nuestro rango de vigilancia. Dios sabe a dónde lo ha arrastrado Wang Wu. El pabellón del tesoro. Vas a entregarme la recompensa personalmente. El tesoro de la secta ha sido saqueado. Como anciana de la secta de la espada espiritual, ejecutar a uno o dos ladrones de poca monta es perfectamente razonable, ¿no? Espera, la prueba de ascensión establece explícitamente que no se permite la violencia. Adivina quién estableció esas reglas. Lo hiciste. Solo estamos nosotros dos aquí. Y nadie más puede espiarnos.
Cómo maneje esto depende enteramente de mí. Es bueno oír eso. Sigues abriendo la boca cuando estás a las puertas de la muerte. Claramente no has preguntado quién soy yo, Wang Wu. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, ya que no hay nadie más cerca, prácticamente estamos en el mismo bando ahora. Aunque Linger tiene un buen concepto de ti, soy, después de todo, la quinta anciana de la secta de la espada espiritual. Absolutamente no puedo mostrar favoritismo. La monedas antiguas de Shao Yun. Linger te dio esto. ¿No es esto lo que dejaste caer? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Estás feliz, Ada? Eres tan molesto. Dime, ¿qué tipo de recompensa quieres? Solo lánzame algunos artefactos divinos. Eso será suficiente para demostrar tu sinceridad. Eres realmente malo. No tengo artefactos divinos, pero sí tengo algunos tesoros espirituales menores. Es solo un pequeño gesto. Entonces, Sin embargo, tenemos que dejar algo claro. Si este asunto llega a oídos de una tercera persona, todos te arrancarán la cabeza, ¿sabes? bien, bien. Mi mayor fortaleza es que sé cómo mantener la boca cerrada. ¿Qué fuerza tan impresionante? Olvídalo. Digamos simplemente que este chico tiene mala suerte. Revisemos la situación en el Valle del Viento Demoníaco. De acuerdo. Felicitaciones a Wang Lu por completar la prueba de la aldea del melocotonero y ganar una recompensa de nivel superior. Desprecio. Que supernivel superior. Suena como algo que Wang Wu inventó en el momento. Caer en manos de Wang Wu. Y que en realidad salga ileso. Espera, ¿no es esto un tesoro de la secta? Realmente eres algo, Wang Wu. Has dejado de fingir siquiera. Realmente te atreviste a robar el tesoro de la secta. Un tesoro espiritual de grado 5. Las botas caminantes de nubes. Mira, eso es. Un tesoro espiritual de grado 6. La espada estelar. Esta espada tiene un poder aterrador. Incluso los discípulos mayores del salón principal no se atreverían a usarla a la ligera. La quinta anciana realmente la dio como recompensa a un discípulo de prueba, hermano mayor del salón principal. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo quiero hackear a alguien para desahogar mi frustración. Una ficha del salón principal. Esta cosa también puede ser una recompensa. Wang Wu. Lucharé contigo hasta la muerte. Ayuda. Rinoceronte Wang Fue, una bestia espiritual de primer grado. Ayuda. Hermano Ai. Corre. No somos rivales para esto. De acuerdo. Mira, son ellos. Ayudarlos. El número de plazas es limitado. Tener menos competidores es algo bueno. Para nosotros. The film was Wang Chong, translated has llegado en el and momento justo. narrated No te acerques. by M. No tengo Media. confianza con ustedes. Tú. Al menos somos amigos, ¿verdad? Wang Lu y yo ya hemos roto nuestra relación. ¿Qué tiene que ver su amigo conmigo? Ai Junfan, no fuiste tú el primero en superar la prueba. De todos modos, la recompensa no era gran cosa. Gordo, ¿cuál fue tu recompensa? Aunque no tengo mucha conexión contigo. Formar equipo temporalmente. Para superar la prueba está bien. Mi recompensa debería ser resistencia infinita. He estado corriendo durante 2 días y 2 noches, y no estoy cansado en absoluto. Con razón. Debe ser tu asombrosa resistencia la que provocó el espíritu competitivo primitivo de la bestia. Ai Junfan, ¿cuál fue tu recompensa? Esta bestia es increíblemente fuerte. Debe ser la clave para superar la prueba. Ya no puedo contenerme más. ¿Funcionó? Porque se está encogiendo. Esta es la gran hierba supresora de espíritus. Puede reducir el nivel de una bestia. Ahora es el momento. Nuestro turno de atacar. ¿Qué estás haciendo? Ustedes. Ese era claramente su botín.
Ya es bastante malo que se lo adjudicaran ellos mismos. Pero ni siquiera nos llevaron. No hay necesidad de apresurarse. No creo que esta bestia sea tan simple de derrotar. Por supuesto que no es tan simple. Cuantas más personas haya en el grupo, más fuerte se vuelve la bestia. 4 veces la fuerza original. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar. ¿Por qué? Se está haciendo más grande. ¿Qué hacemos? Porque su aura es incluso más fuerte que antes. No podemos vencer esto en absoluto. ¿A quién le preguntas? Estoy tan perdido como tú. Se acabó, se ha vuelto loco. Hermano Ai, ¿qué hacemos? Si esto continúa, seremos carne de cañón. Si tan solo el hermano Wan estuviera aquí, definitivamente tendría un plan. Tan rápido, ya estás mencionando al joven maestro. Es el hermano Wan. Miren, es Wan Lu. Estamos salvados. Gracias al cielo, estamos salvados. Hermano mayor. El poder de la espada estelar supera por mucho su grado. Es difícil de controlar. Hermana menor, debería ser más cautelosa. Hermano mayor. Toma, para ti. ¿Qué es esto? Hermana menor, apenas has comenzado a aprender técnicas de espada. Es mejor no tocar tesoros espirituales todavía. Lo hice con bambú. En la montaña trasera. Usa esto para practicar por ahora. Gracias, hermano mayor. Entonces, de ahora en adelante, usaré esta espada de bambú. Se acabó. Este chico realmente usó la espada estelar. Déjame mostrarte. El poder de un tesoro espiritual de grado 6, la espada estelar. Un tesoro espiritual de grado 6. Esta espada incluso brilla. Dios mío, ¿qué le pasa a esta espada? Wang Wu me estafó. The film was translated and Ese idiota narrated de Wang by Wu. M Media. Incluso la ficha del líder de secta. Se atreve a regalarla tan casualmente. No me detengas esta vez. Nunca dejaré que se salga con la suya. Como si alguno de nosotros te hubiera detenido alguna vez. Líder de secta, hermano mayor. No me culpes por hablar fuera de turno. Pero el cambio de personalidad de Wang Wu tiene todo que ver contigo. Pero tú la consientes demasiado. Exacto. Si esto continúa, ¿cuántos tesoros espirituales le quedarán a nuestra secta de la espada espiritual para que ella los despilfarre? Lo sé. Pero siento que Wang Wu todavía tiene sus límites. Creo que ella nunca dañaría fácilmente los tesoros de la secta. Se acabó. La energía de la espada estelar ha sido liberada por completo. ¿Qué? Se acabó. El mapa de la ola de nubes. Esquiva. Maldito seas, Wang Lu. Te acaparaste todas las misiones de la aldea del melocotonero, donde se supone que debo farmear favor ahora. ¿Por qué está nevando? Está nevando. ¿Qué está pasando? Escuché que nunca nieva en la aldea del melocotonero. Mira el cielo. Debería haberme dado cuenta antes. Toda la aldea del melocotonero
Es solo una ilusión creada por un artefacto mágico. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi vino? La prueba ha terminado, así que... ¿por qué todo ha desaparecido? Felicidades. Estás muerto. ¿Qué quieres decir? El mapa de la ola de nubes es la posesión más preciada del líder de secta. Y es un tesoro esencial para la prueba de ascensión. ¿Y tú? Lo destruiste con una sola espada. ¿Yo? Wang Wu subió a la montaña. Hermano mayor líder de secta. Si hay alguna culpa, es toda mía. Si debes castigar a alguien, castígalo a él. Él es quien destruyó el mapa de la ola de nubes con sus propias manos, provocando que la prueba de ascensión se abortara a mitad de camino. Realmente merece morir 1000 veces. Podría ser más descarada. Wang Wu. Hermano mayor, ahora no es momento para la ira. Necesitamos considerar qué hacer con estos discípulos. Bien. Ocúpate tú. De acuerdo. Todos. Debido a algunos problemas menores, esta prueba de ascensión se termina a la mitad. ¿Qué hay de mí? Representando a la secta de la espada espiritual, me disculpo con todos. Por supuesto. No ha sido fácil para todos ustedes llegar tan lejos. Así que nuestra secta ha decidido darles a todos una oportunidad más. Ahora, den un paso al frente en orden para probar sus raíces espirituales. La supervivencia del más apto, después de todo, nuestra secta seleccionará 3 candidatos para convertirse en discípulos de la secta interior. Por supuesto, para aquellos no seleccionados, no se desanimen. Todos pueden ir y reportarse a la secta exterior. 3 lugares. Entonces definitivamente no tengo oportunidad. Si no soy elegido, aún puedo ir a la secta exterior. No es un maltrato. Gracias al hermano mayor Wan Lu. De lo contrario, ¿cómo habríamos tenido esta oportunidad? No podemos dejar que Wan Lu tome la iniciativa siempre. Iré primero. Atreverse a ser el primero. Coraje encomiable. Actitud decente. Siguiente. Quiero intentarlo. Él es el único. Ese chico que se quedó en la habitación premium, ya que fue recomendado por Linger. Siguiente. Yo también lo intentaré. Siguiente. Hermano Wan. ¿Estás seguro? ¿Qué piensas? Soy una raíz espiritual celestial. Una entre 10.000. Hermano Wan, voy. Buena suerte. ¿Qué tipo de raíz espiritual tiene este chico? Esto es una raíz espiritual celestial. De hecho, una rara raíz espiritual celestial. Igual que el hermano mayor. También una raíz espiritual celestial. Este chico es en realidad un genio enviado por el cielo. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Realmente es una raíz espiritual celestial. Definitivamente se llevará una plaza. Entonces solo quedan 2 plazas. Hermano Chu. ¿Qué tal? ¿Me crees ahora? Tú. No acepto discípulos. Felicidades, hermano Wan. Con la raíz espiritual celestial del hermano Wan, seguramente te convertirás en un discípulo personal de algún anciano. Elegir un maestro. No soy muy bueno en eso.
Todavía hay tiempo para considerarlo. Si realmente tengo que elegir uno. Siempre y cuando no sea ella. Todos. Después de nuestra deliberación, los 3 discípulos han sido seleccionados. Siguiente. Aquellos cuyos nombres llame, den un paso al frente. Primero, Chukin. ¿Yo? Lo sabía. Definitivamente sería un discípulo de la secta interior. Segundo, Wen Bao. Felicidades, hermano Wen. Pero solo queda un lugar. Está bien. Convertirse en discípulo de la secta exterior también es bastante bueno. Tercero, Wan. Líder de secta, hermano mayor. ¿Le gustaría confirmarlo de nuevo? No hace falta. Anúncielo. El último, Wan Chong. Leyó mal el nombre. No debería ser Wan Lu, que está pensando la secta de la espada espiritual. No quieren una raíz espiritual celestial, una entre 1.000.000. Exactamente. La prueba de Wan Lu fue mejor que la de todos nosotros, porque fue rechazado. Todos. Dense prisa y sigan a nuestros discípulos de la secta, para presentarse al servicio. Hermanos menores, por favor síganme. Hermano menor Wan Lu, vamos. ¿Por qué? Esta es la decisión de nuestro líder de secta y de los ancianos tras una deliberación conjunta. Tienes que dar una razón. Wan Lu, ¿te atreves a cuestionar al líder de secta y la decisión de los ancianos? Cállate. No estaba hablando contigo. Tú. Wan Lu, una vez dijiste que el oro siempre brillará. Ya que tienes una raíz espiritual celestial, ¿qué importa si te quedas en la secta exterior? Anciano, ¿por qué fue rechazado el hermano Wan? Por favor, explique. Así es, debe haber una razón. La secta de la espada espiritual es una de las 5 grandes sectas. Deben dar una razón que convenza a todos. Todos los presentes, cada discípulo que entró en la secta exterior, cada uno de ellos, no le deben todos un favor a Wan Lu, si no dan una explicación. No la aceptaremos. Así es, no lo aceptamos. Así es, no lo aceptamos. Muy bien. Ya que todos tienen curiosidad, entonces, explicaré la razón. A todos ustedes. Wan Lu, eres muy talentoso. Ya sea tu aptitud, temperamento, comprensión, eres impecable. Especialmente tu raíz espiritual celestial. Eso es verdaderamente uno entre 1.000.000. Líder de secta. Solo llega al pero. Pero tu raíz espiritual es demasiado rara. Incluso entre las raíces espirituales celestiales, es increíblemente poco común. Este tipo de raíz espiritual se conoce como raíz espiritual vacía. Raíz espiritual vacía. Correcto. La raíz espiritual vacía es el pináculo absoluto de todas las raíces espirituales. Y precisamente porque es el pináculo de los pináculos. Y que, bueno, actualmente hay un problema bastante incómodo. Puedes dejar de enfadarte y terminar tu frase. Al mirar la historia de todo el mundo del cultivo, la raíz espiritual vacía siempre ha sido una existencia de una entre 1.000.000. Cada cultivador con una raíz espiritual vacía ha alcanzado, sin excepción, la cima absoluta del mundo del cultivo. El primer emperador de Kunlun se recluyó durante 1 milenio para alcanzar la iluminación, y el ancestro ascendió tras leer cada pergamino existente. Es precisamente porque la raíz espiritual vacía es tan rara que no existen técnicas de cultivo adecuadas para ellos. Por lo tanto, y mucho menos en la secta de la espada espiritual, si miras todas las sectas de cultivo actuales, ninguna posee las técnicas o conocimientos adecuados para que una raíz espiritual vacía cultive. Y en los tiempos modernos, solo un cultivador de raíz espiritual vacía ha tenido éxito. Ese sería mi hermano mayor de la secta de la espada espiritual, Ouyang Kang, el hermano mayor de la secta de la espada espiritual. Ouyang Kang. Wan Lu, ¿entiendes ahora? No es que no queramos aceptarte, pero en todo el mundo del cultivo, simplemente no hay nadie que pueda enseñarte. Desde el final de la última era del declive del Dharma, nadie ha ascendido con éxito. Esta raíz espiritual vacía se ha convertido en nada más que una pieza decorativa. Como una mascota, en realidad. Una mascota. Wan Lu, ¿no se supone que tu raíz espiritual celestial es impresionante? ¿Qué lástima ha llegado a su límite? Solo puede servir como mascota, entonces. Aunque ese título es bastante apropiado.
incluso si es inútil. Y no tiene valor de cultivo. El nombre suena bien. Es a la vez intimidante. Y auspicioso. Exactamente. Auspicioso. De lo contrario, ¿cómo podría uno ser una mascota? ¿Verdad? Wanlu. No querrías quedarte en mi secta de la espada espiritual, como una mascota de la que todos se burlan, ¿verdad? Estoy dispuesto. La posición de mascota incluye alojamiento y comida. Hay un salario. Recibo beneficios y seguro. Debe haber algunas ventajas, ¿verdad? ¿Algún privilegio especial? Esto. No tengas tanta prisa por responder. Podemos discutir esto lentamente. Muy bien. Espera, no. Acabo de aceptar eso. Parece que no. Entonces pero aceptaste en tu última frase. Olvídalo. Wanlu, quédate. Los demás discípulos pueden irse. Sí. Wanlu, te lo preguntaré una vez más. ¿Estás seguro de que quieres quedarte en mi secta de la espada espiritual? Estoy seguro, ya que voy a ser una mascota donde quiera que vaya. Bien podría elegir tu secta de la espada espiritual. Seamos claros, sin embargo, no te proporcionaremos ninguna ayuda en tu cultivo. Y además, te enfrentarás a muchas burlas y exclusión. Entendido. Gente excelente. Siempre es blanco de celos. Mi constitución única simplemente les ha proporcionado una razón para burlarse de mí. Nada mal, tener una mentalidad tan buena, a una edad tan temprana. Quizás, realmente podrías crear el próximo milagro de la ascensión. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Ya que estamos de acuerdo, te tomaré como mi maestro. Unamos nuestras manos por el futuro. Y creemos milagros juntos. Solo estaba hablando casualmente. No hay necesidad de tomarlo en serio. Soy una mascota, después de todo. Todos ustedes deben protegerme, cuidarme, y no dejar que sea destruido por fuerzas malignas. Ustedes. ¿Quién va a ser mi maestro? En el momento crítico, todos simplemente se hacen los muertos y permanecen en silencio. ¿Qué se puede hacer al respecto? Digo yo, hermano mayor líder de secta. Te estás volviendo senil. Linger eligió a Wanlu. No a Wanchong. Identifique mal a la persona. Hermano mayor líder de secta. Hermano mayor líder de secta. Si no puedes hacerlo, entonces simplemente entrega el puesto de líder de secta a mí. Suficiente. Los problemas que causaste. Ocúpate tú mismo de las consecuencias. Correcto. Líder de secta, de todos los ancianos. Veo que Wanwu es la más ociosa. Por lo tanto, propongo que Wanwu tome a Wanlu como su discípulo. Lo lleve al pico Wuxian y le enseñe personalmente cómo. Wanwu, ¿estás de acuerdo? 1 es una compensación por las pérdidas de la secta. 2 es aceptar a Wanlu como discípulo. Elige tú misma. Vale. Buen discípulo, de ahora en adelante. Soy tu maestra. Por favor, cuida de mí. La secta de la espada espiritual no envió intencionalmente a un idiota para meterse conmigo, ¿verdad? Me opongo. Líder de secta, la tomaré a ella como mi maestra. No intentarás engañarme. Las condiciones que te prometí antes, las cumpliré todas. Además, añadiré una condición extra. Entonces, quiero ser el líder de secta. ¿Me has recordado algo? Entonces, quiero aprender las artes de la espada estelar. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Puedes al menos mostrar algo de sinceridad. ¿Quién es el que carece de sinceridad aquí? Necesitas hacer una petición práctica y factible. Entonces me conformaré con ser un discípulo verdadero. Eso debería estar bien, ¿verdad? Esta noche, tu maestra te dará una lección adecuada. Y te dará una nueva comprensión del encanto de tu maestra. ¿Quién querría tomar una clase como esta? Aunque mi cuerpo y mi mente están en condiciones perfectamente saludables, pero una abuela de 100 años no sería capaz de digerir esto, ¿verdad? No has tocado suficiente. Toca. Esta es una prueba de tu maestra. Una prueba.
Solo estamos nosotros dos en el pico Wuxian. Por supuesto que tengo que poner a prueba tu resistencia a la belleza. Enfrentando a una belleza sin igual del mundo inmortal como yo, aún puedes permanecer impasible. Apenas te consideraré como alguien que ha probado. Claramente fuiste tú quien se emborrachó hasta perder el sentido. Y tropezó hasta entrar en la habitación. Siempre siento que esta maestra borracha es completamente poco fiable. Chico, déjame preguntarte, ¿cuál es el significado del cultivo? Para ascender y convertirse en un inmortal. A lo largo de la historia, ha habido innumerables cultivadores. Pero de aquellos que realmente ascendieron, ¿cuántos hubo? Entonces, para vivir para siempre. En el mundo del cultivo actual, el inmortal número 1, Inmortal Antártico, ha vivido por más de 3800 años. Su propósito principal es ser exhibido y estudiado por otros. ¿Crees que eso suena divertido? Entonces, maestra, ¿cuál es el significado exacto del cultivo? Lo que quiero decir es que no hay una única respuesta correcta, pero sin importar cuál sea tu objetivo. Para lograrlo, debes poseer una condición fundamental. ¿Qué condición? Eso es. Ser duro. Ser fuerte. Ser resistente. Maestra, sé que tienes hambre, pero aún soy joven, y estas reglas no escritas no son realmente apropiadas, ¿verdad? Me refiero que tu vida y tu base de cultivo necesitan ser duras. Sin importar quién seas, una vez que alcances cierto reino, enfrentarás una tribulación celestial, algunas de las cuales pueden incluso reducir a un cultivador a cenizas. Además, existen las omnipresentes tribulaciones humanas, que son aún más difíciles de prevenir, incluso con la gobernanza de la Unión de los 10.000 Inmortales. La tasa de criminalidad en el mundo del cultivo sigue siendo obstinadamente alta, sin mencionar las sectas malvadas. Incluso entre los clanes prestigiosos, no hay escasez de gente vil y despreciable. Por lo tanto, el primer elemento del cultivo es que tu vida debe ser lo suficientemente dura, no importa cuán llamativas sean tus técnicas. Todas son solo nubes pasajeras, solo manteniéndote con vida se encuentra el verdadero camino. Eso tiene sentido. Y la técnica Wuxian que cree es exactamente la que lleva a este punto. Al extremo, solo cuesta 30.000 piedras espirituales desbloquearla. ¿Qué te parece? No es una gran oferta. Puedes ser seria por una vez. Precio: 300. Puedes intercambiar tus botas caminantes de nubes. Eso también funciona. Ni siquiera lo pienses. Además, ¿de dónde sacaría tantas piedras espirituales? Vale. Simplemente lo deduciremos de tu asignación mensual. Está decidido entonces. No puedes dejar de ser una estafadora. 2 años después. Esto es verdaderamente indignante. Déjame decirte que la secta otorga un subsidio de piedras espirituales a los discípulos verdaderos, y todo fue a parar al bolsillo de Wang Wu. Esa técnica Wuxian, de la que ella presuma hasta los cielos, ni siquiera me la ha enseñado. Además, todos los días, ella me hace remojar en esta medicina de olor fétido. Aunque Wang Wu sea poco convencional, la medicina en la que te hace remojar cada día debe ser un tipo de método de cultivo único. Al principio, yo también lo pensaba, hasta que... Insistía en correr largas distancias y entrenar todos los días. Efectivamente, puede marcar abdominales. Un día, cuando le noquee los suyos, los tocaré hasta hartarme. Como líder de secta, en realidad estás espiando a mi discípulo mientras se baña. No tienes vergüenza. DSV y RGONSITAD, el líder de secta realmente se ha pasado de la raya. ¿Qué eres? ¿En serio incriminó al líder de la secta? Claramente fue ella quien tenía planes conmigo. Ese es el punto principal, vale. Perdón, solo tenía curiosidad. Insistí en correr largas distancias y entrenar cada día. ¿Cómo se ven los abdominales? ¿Qué desarrollé? Es broma. No estoy tan aburrido como Wang Wu. Entonces quieres decir que estos 2 últimos años no te ha enseñado nada. ¿Qué más hay? Chabai y Wen Bao ya han alcanzado el 5.º rango de refinamiento de Qi, Chuqin, y uno incluso está en la cima del 6.º rango. Solo yo estoy estancado en el mismo lugar, haciéndome sentir demasiada vergüenza para ir al pico Pyongyao a mendigar comida. Si no fuera por ti, señora jefa, a menudo todos los días, consígueme algo de comer. Incluso sospecho que me moriré de hambre. ¿Quién? ¿Quién más podría ser? Lanzando ataques sorpresa y disparando al azar. Ya estoy acostumbrado. Deja de actuar como un pobre desgraciado frente a Linger. Estos últimos 2 años de baños medicinales y entrenamiento en ataque sorpresa te han rehecho hace mucho tiempo. ¿Te crees eso siquiera tú misma? Basta de tonterías. Ahora que la base está sentada, hoy te voy a enseñar oficialmente el hueso de espada Wuxian. ¿En serio? Falso. He escuchado esto 1000 veces, y ni una sola vez me has enseñado realmente. Dentro de 7 días es la prueba del pico Qinghyun. Cada pico ha enviado discípulos a participar. Mi pico Wuxian necesita completar el número también. Esto señalétimos 2 años. Ha habido muchas pruebas. Cuando te las has tomado en serio. Bien. El líder de secta ya ha hablado. Si no te dejo salir a estirar las piernas, tu subsidio como discípulo verdadero será cancelado. La maestra está por encima. Por favor, acepte la reverencia de su discípulo. Este chico es verdaderamente capaz de doblarse y estirarse. Todos dicen que yo, Wang Wu,
Soy ociosa y negligente. Esta vez, debes luchar duro por mí y ganar algo de gloria para el pico Wuxian. El mayor problema de cultivo, de la raíz espiritual vacía, es que está demasiado cerca de la naturaleza. No requiere cultivo intencional. La energía espiritual automáticamente entrará en tu cuerpo, pero al mismo tiempo, la energía espiritual también se filtrará automáticamente. Justo como un embudo. Exactamente. Mi hueso de espada Wuxian actúa como un tapón para bloquear esta fuga y evitar que la energía escape. Bien, ¿cómo lo practico? Ser golpeado. ¿Hablas en serio? Lo dije antes, solo aquellos con una vida lo suficientemente dura están calificados para hablar de cultivo. Si no fuera por la acumulación de baños medicinales y entrenamiento, este golpe de hace un momento te habría dejado muerto o gravemente lisiado. Eso es cierto. Ella hablaba claramente en serio con ese golpe, aunque dolió. Parece que no estuvo ni cerca del nivel de romper huesos. De nuevo. Recuerda, el hueso de espada Wuxian es una técnica de refinamiento corporal que posee una resistencia extremadamente fuerte a los golpes físicos. También puede ajustar tu ruta de ataque con flexibilidad, basándose en cómo te golpea el oponente. Así que, ¿Cómo? Una tortuga flexible. inteligente, digno de ser mi discípulo, el de Wang Wu. Entiendo. La falta de forma es la forma definitiva. Mientras te aseguras de poder recibir una paliza, encontrar la debilidad del oponente y contraatacar con un golpe fatal. No importa cuán precisa sea la técnica, tendrá una debilidad, y junto con el hueso de espada Wuxian, la técnica de espada Wuxian utilizada puede lograr variaciones infinitas, dejando al oponente incapaz de defenderse. Por favor, enséñeme, maestra, la técnica de espada Wuxian. Tengo cientos de conjuntos de técnicas de espada Wuxian aquí. Estos pocos volúmenes son la esencia, absolutamente de alta calidad y bajo precio. ¿Cuál eliges? Puedo descartar algunas. Respuestas incorrectas primero. Claro, claro. El tipo de gran perseverancia. Gran sabiduría. ¿Cuál elegir? ¿Qué demonios? Gran perseverancia. Ella no querría que yo aprendiera primero. 100 años, ¿verdad? Elijo. Gran sabiduría. Tienes buen ojo para las cosas. Elegiste la versión más impresionante y más nueva de la técnica de espada Wuxian. Ahora, con el método de cultivo y la técnica de espada, solo necesitas un compañero de entrenamiento. Un compañero de entrenamiento. Si nadie te golpea, ¿cómo puedes practicar? Tu maestra es tan inteligente y linda. Cosas como pelear y armar alboroto son cosas en las que no soy buena en absoluto. Así que necesito encontrar a alguien con gran habilidad y una personalidad feroz para ser tu compañero de entrenamiento. ¿A quién estás insultando? Ustedes dos. Señora, por favor ayúdame. Estoy tan ansioso por mejorar. Lárguense. La comida que has hecho estos últimos 2 años ha sido tan repugnante. No me siento agraviado en absoluto. Ni siquiera me ayudarás con este pequeño favor. ¿A quién dices que cocina mal? Tú. Vete al infierno. Volveré. No me hagas tener que hacer esto por ti otra vez. La secta de la espada espiritual ha ido demasiado lejos, echándonos de la secta exterior de esa manera. Prometieron recomendarnos a alguna secta de tercera categoría cercana, pero en su lugar nos tiraron en esta posada para trabajar como mano de obra. Han pasado 2 años y no he conseguido nada. ¿Cómo podría enfrentar a mi familia en casa? He tomado una decisión. Voy a rebelarme. Voy a contraatacar. Así es. No importa cómo nos castigue esa vieja bruja. Hoy, seguro que renuncio. Los buenos hermanos comparten las bendiciones y comparten las cargas. Cuenten conmigo. Si no nos deja ir, pelearé contra ella hasta la muerte. ¿De qué están graznando todos? ¿Quién se lo va a decir? No parece estar de buen humor. Quizás deberíamos hacerlo otro día. Otro día, mis narices. Lo haremos ahora. Señora, aún no he terminado de hablar. ¿Por qué caminas tan rápido? Hermano mayor Wan Lu. Señora, aunque no tengas pareja, todavía pareces tener solo 40 o 50 años. Si perdieras un poco de peso, todavía tiene poder destructivo incluso contra esos viejos ciegos. Como se esperaba del hermano mayor Wan Lu, tu forma de consolar a la gente es tan refrescante. Wang Lu. Golpeando tan fuerte. Eso no es un entrenamiento. Eso es una ejecución.
¿De qué estás hablando? Él quiere renunciar. ¿Yo? No. No me atrevería. Ni siquiera tengo fuerzas para golpear a nadie. Decirle que soy la hija ilegítima del líder de secta. Wang Wu realmente no me mintió. Después de un día de palizas brutales, en realidad, me recuperé en menos de una hora. No solo no duele, de hecho, siento una sensación de alivio indescriptible. Combinado con la píldora de fortalecimiento o Xian que me dio Wang Wu, puedo sentir claramente, como todo mi cuerpo, se vuelve más fuerte. La energía espiritual en mi cuerpo también se está acumulando rápidamente. Lo único que me preocupa es, ¿terminaré desarrollando una tendencia masoquista? Como sea, solo quedan 7 días para la prueba, el cultivo es urgente. Wang Lu debe haber estado provocándome intencionalmente durante el día. Le golpeé tan fuerte. Fui demasiado despiadado. Señora, me arrastraste hasta el pie de la montaña, solo para mostrarme esto. Soy más grande que tú sin siquiera intentarlo. Albóndiga de sopa. Wang Lu. Señora. Buenas noches. Nos vemos mañana. The film was translated and narrated by M. Hermano Ai, Media. ha pasado medio año. No esperaba que tu cultivo hubiera avanzado hasta la 5ª etapa del refinamiento de Ki. Eres incluso mejor que muchos discípulos de la secta interior. Un logro menor, no vale la pena mencionarlo. Escuché que el hermano Wan también participa en esta prueba. No vino contigo. El hermano Wan es un discípulo verdadero, así que no está sujeto a las reglas de la secta. No necesita reunirse en el pico Piao para cultivar. Ahora que lo pienso, ha pasado un tiempo. Desde la última vez que lo vi, me pregunto cómo va su cultivo. Por cierto, ¿quiénes son estos dos? Yue Xingyao. Yu Xingyao, una discípula externa de la secta de la espada espiritual. Soy yo. Wen Yin, un discípulo externo de la secta de la espada espiritual. Mi nombre es Wen Jin. Si haces las cuentas, en realidad nos unimos el mismo año. Es solo que, al igual que el hermano Ai, fuimos asignados a la secta exterior. Para esta prueba, por favor cuiden de nosotros, hermano Wenbao. Por favor cuiden de nosotros. No es nada. La secta exterior también se une a las pruebas del pico. Es un valor verdaderamente admirable. Chukin. No permitiré que hables así. 2 hermanas menores. Se está poniendo ansioso. El gordito se está poniendo ansioso. ¿Qué? Estás tratando de hacerte el héroe. Wenbao. Esta prueba no es un asunto ordinario. No vayas corriendo por ahí, siendo perseguido por bestias demoníacas como la última vez. Tú. Ha pasado mucho tiempo, pero ustedes dos aún tienen lenguas tan afiladas. Ese tal Wan. Pensé que no te atreverías a aparecer. Hermano Wan. Hermano mayor, Wang Lu. Pensé que no te atreverías a aparecer. ¿De dónde viene esa música? Es un conejo Umum, una bestia espiritual de bajo nivel. No tiene ninguna capacidad ofensiva. Puede producir varios sonidos musicales. Su único uso es como mascota. Miren, 2 hermanas menores de la secta exterior. Saben más que todos ustedes juntos. Ustedes 2 años en la secta interior, solo esperando. Sigue siendo mejor que una mascota que ni siquiera puede cultivar. Exacto. ¿Quién les dijo que no puedo cultivar? Sobre el asunto de la raíz espiritual, ya has encontrado una solución. Así es. Mi nivel de cultivo actual es... 2ª etapa de templado corporal. Dices The film que was estás en la etapa de translated templado corporal. and narrated Eres by realmente M. impresionante. Media. No has hecho ningún progreso en 2 años de cultivo. Eres realmente algo especial. ¿Y qué importa si estoy en la etapa de templado corporal? Hola a todos. Soy su líder de equipo para este viaje, Yuyun. Ella es la hermana menor Huayin. Está aquí para ayudarme. Yuyun es el líder anticuado, eso facilita las cosas. Como todos saben, entre los 2 picos superiores de nuestra secta, el pico Qingyun tiene el área más grande. Se utiliza principalmente para cultivar hierbas espirituales y bestias espirituales. Y también es un excelente lugar para que los discípulos entrenen. El lugar donde entrenaremos más tarde es el mapa de la matriz prohibida, un área pequeña aislada por una barrera.
También se le puede llamar pequeño Qingyun. No se molesten por mi verborrea. En el pequeño Qingyun, aunque hay muchas restricciones de hechizos para garantizar la seguridad, sin embargo, cada pocos años aparece una puerta de herida. El entrenamiento no es un juego. Todos deben mantenerse cerca. De mí y de la hermana menor Guayin. ¿Entienden? Sí. Así que este es el mapa de la matriz prohibida del tesoro espiritual. Mocoso paleto. Es tu primera vez participando en un entrenamiento, y ni siquiera reconoces un mapa de la matriz prohibida. Hermano Chu, después de todo, es un discípulo verdadero. Muéstrale algo de respeto. Las mismas reglas de siempre. Rango por nivel de cultivo. Entrena el portal en orden. Son incapaces de entender el lenguaje humano, ¿verdad? Los que tienen niveles de cultivo más altos van primero. Como el único discípulo verdadero en el equipo, por la seguridad de todos, la tarea de tomar la iniciativa depende naturalmente de mí. Espérenme. Tú. Hermano mayor, hermana mayor. ¿Realmente van a dejar que haga eso? Él es un discípulo verdadero. Tanto la hermana menor Boyin como yo. Tenemos que llamarlo hermano mayor. Es difícil para mí manejar esto también. El tiempo es ajustado. Todos, manténganse al día lo más rápido posible. Eso está bien. El entrenamiento apenas ha comenzado. El espacio de la pequeña Qingyun. Hermano Wan, ¿en qué estás pensando? Acabo de entrar aquí. He tenido un mal presentimiento. Siento que este entrenamiento no irá muy bien. Tienes que cuidarte de la gente mezquina. Este entrenamiento durará días. El itinerario está planeado para 3 días. Viajar desde aquí hasta el desfiladero del dragón verde y luego regresar desde el estanque de loto. Hermano mayor, en el camino podemos recolectar algunas hierbas espirituales. Si tus habilidades de recolección son suficientes y no las desperdicias, entonces naturalmente puedes. Sin embargo, hay un prerequisito. ¿Qué prerequisito? Tiempo, desde aquí hasta el desfiladero del dragón verde, a nuestro ritmo. Tendremos suerte si llegamos en 3 días, como podríamos tener el tiempo libre para ir a recoger hierbas. Considerando la seguridad, esta vez debemos actuar como grupo. No debería haber ninguna oportunidad de recolectar a solas. Hacerse listo. Como sabes, que tienen razón. Y además, esto asumiendo que no encontremos bestias espirituales. Monstruos, si encuentran peligro, deben actuar de acuerdo con sus habilidades. Sigan las órdenes. La seguridad es lo primero, ¿entienden? Entendido. No acaba de adivinarlo. ¿De qué hay que estar orgulloso? Hagan su tarea. Usen más el cerebro. Hermano menor Yu, mi nivel de cultivo, como saben, definitivamente retrasará al grupo principal, así que he decidido adoptar la estrategia de el pájaro torpe vuela primero. No. Actuar solo es demasiado peligroso. Hermano menor Yu Yun, ya deberías haberlo adivinado. Mi insignificante fuerza solo fue traída para completar el número. A la secta no le importa. El maestra no me quiere. Soy solo como una brizna de hierba. A nadie le importa si vivo o muero. Hermano mayor no necesita menospreciarse. Así es, hermano mayor. Hermana menor, si mi sacrificio puede dar la alarma para todos y evitar más lesiones, entonces habré muerto por una causa digna. Mi decisión está tomada, no se preocupen por mí. Cada uno de ustedes lleva el futuro de la secta de la espada espiritual sobre sus hombros. Deben asegurarse de sobrevivir. Sigan cultivando duro. Mi maestra siempre dice, mientras estés vivo, puedes llegar mucho más lejos, si hay una oportunidad. Nos veremos en el desfiladero del dragón verde. Hermano Wan, cuídate. Manténganse a salvo. ¿De qué estaban hablando todos? Tuve una premonición hace un momento, de que esta prueba estaría llena de peligros. ¿Qué? Con razón se adelantó, para explorar el camino por nosotros. El hermano mayor Wang Lu es verdaderamente magnífico. ¡Qué gran rectitud! Es digno del título de discípulo verdadero. Siempre recordaré esto, y tomaré al hermano mayor Wang Lu como mi modelo espiritual. Pero se supone que debemos ir por este camino. Hermano mayor Wang Lu, estás corriendo en la dirección equivocada. Los despisté. Después de 2 años de carrera de larga distancia, incluso en la dirección opuesta, aún puedo llegar al desfiladero del dragón verde, en un día para el encuentro. Además, tengo estas botas caminantes de nubes que pueden viajar 1000 li al día. 2 días. Por supuesto que necesito encontrar algunos oponentes fuertes con quienes luchar, y esforzarme por un avance, en mi hueso de espada Wuxian, al nivel 8.
Solo han pasado 7 días desde que comenzó a entrenar, y ya está en el al nivel 8. Todo esto fue tu terrible idea. ¿Sabes cómo he pasado estos últimos 7 días? Has trabajado duro, Linger. Te conseguiré algunos tesoros, como compensación. Pero tú, ¿en qué estabas pensando al dejar que Wang Lu participara en esta prueba? Y no me vengas con esas tonterías de luchar por la gloria. Es una larga historia. Necesito volver al Salón de la Espada Celestial primero. ¿Qué tiene esto que ver con el Salón de la Espada Celestial? Acumulando otra cuenta. Tigre de llama carmesí, una bestia espiritual de grado 2. Es este, el verdadero poder de una bestia demoníaca de grado 2. No es nada especial. Se siente como una ligera cosquilla. ¿Cómo puede siquiera ser mi oponente? Tigre blanco. Has trabajado duro. Te perdonaré la vida. Vete. Como se esperaba de un nuevo discípulo, incluso Chukin, que está en la cima del grado 6, no puede manejar una carrera tan prolongada. El objetivo de la prueba es precisamente romper los límites físicos y estimular más potencial. No es así. 2 días de viaje sin parar están empezando a tener efecto. No es solo un discípulo de la secta exterior. ¿Cómo es que sigue aguantando? No está bien. Es una bestia demoníaca de grado 2, el tigre de llama carmesí. Todos prepárense. Liberar su energía espiritual demasiado pronto solo atraerá la atención de enemigos poderosos. Al final, todavía les falta experiencia de combate real. La seda de nube está vibrando, pero no parece muy fuerte. Dos hermanas menores, pónganse detrás de mí. Están todos aquí. Hermano Wan, hermano mayor Wan Lu, ¿cómo es que eres tú? ¿Cómo es que tú eres incluso más rápido que nosotros? Al que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Aquí hay algunas frutas silvestres que acabo de recoger. Tomen todos un poco. Todo esto es... Wan Lu, no cambias de tema. Claramente estabas corriendo en la dirección opuesta. ¿Cómo pudiste posiblemente adelantarte a nosotros? Bien. Viajamos sin dormir durante 2 días para llegar aquí. ¿Cómo podrías ser más rápido que nosotros? Debes haber hecho trampa. Exacto. ¿Hay algún problema con eso? Ahí. Mira hacia allá rápido. Lo admitió. ¿Y luego qué? Está siendo tan descarado al respecto. Se les ha olvidado a todos. Tengo el tesoro espiritual, las botas caminantes de nubes. En aquel entonces, todos estaban tan celosos. Por mucho tiempo. ¿Quién? ¿Quién estaba celoso de ti? Es un discípulo verdadero. ¿Quién tiene derecho a cuestionarlo? Muy bien, la prioridad ahora es cómo defenderse contra el tigre de llama carmesí. El hermano mayor Yue tiene razón. El tigre de llama carmesí es una bestia espiritual de grado 2. Aunque el hermano mayor Yue y yo apenas podemos manejarlo, trabajando juntos, si aparecen 2 o 3 más bestias espirituales, estaremos en peligro. No se preocupen, ese tigre de llama carmesí ya ha sido atraído por mí a otro lugar. Las botas caminantes de nubes. Eso lo explica. La velocidad de las botas caminantes de nubes es incluso más rápida que volar sobre una espada. Sacudirse al tigre de llama carmesí es pan comido. No es de extrañar que nuestro viaje fuera tan tranquilo. Así que era el hermano mayor Wang Lu quien estaba delante de nosotros, despejando el camino. No se queden ahí parados. Vengan a comer algo de fruta. Dame una. Si pierdes la pelea, no pierdas tu dignidad. No tienes vergüenza. Hermano Chu, si tienes tanta hambre, toma algo de fruta y come.
No, tú. Hay suficiente para todos. No se queden ahí parados. Ya que nos has invitado con tanta insistencia, entonces lo haremos. Exacto. Hay suficiente para todos. Desprisa y recojan algo de fruta. Dulce, tan jugosa. ¿De dónde salen estas frutas silvestres? No deberíamos haber confiado en Wan Lu. Dejé el grupo a propósito. A propósito, así es. Wan Lu es claramente solo, un cultivador de nivel basura con una raíz de templado corporal. Sin embargo, siempre intenta presumir, ya que tiene tantas ganas de hacerse el héroe. Dejaré que tenga su momento. Estas frutas silvestres fueron todas recogidas por ti durante la prueba. Exacto. Estaba aburrido y como no tenía nada mejor que hacer. Y no me atreví a provocar a ninguna bestia espiritual. Pensé que podría recoger algo de fruta para pasar el tiempo. Eres demasiado modesto, hermano mayor, para ser capaz de identificar con precisión tantos tipos de fruta silvestre. Tu rango de herboristería debe ser bastante alto, ¿verdad? Yo, Hermana menor Wen Jin, ¿cuál es tu rango de herboristería? Mi rango es principiante de nivel alto. ¿Y tú? Estoy más o menos igual que Wen Jin, herboristería intermedia de nivel bajo. ¿Qué hay de ti, hermano Ai? Herboristería avanzada, grado al plus. Solo llevas 2 años en la secta, y ya has dominado una materia, al nivel avanzado. Eso es impresionante. Es vergonzoso decirlo, pero me uní unos años antes que todos los demás. Y hasta el día de hoy, no he alcanzado el nivel avanzado en ninguna materia. Hermano mayor Wang Lu, ¿y qué hay de ti? nivel profesional. The film was translated Nivel and profesional. narrated El hermano by mayor M. es verdaderamente digno de ser un discípulo central. En solo 2 años, has alcanzado el nivel profesional, en una materia. Hermano mayor, realmente debes amar la herboristería, para estudiarla con tanta diligencia. No realmente, es solo que estos últimos 2 años han sido tan aburridos. No tenía nada que hacer, así que aparte de bañarme y correr largas distancias, pensé que podría farmear algunos puntos de secta. No esperaba que por accidente farmearía cada materia, hasta el nivel profesional. En todas las materias. En todas las materias. El nivel profesional. El nivel profesional. Cielos santos. Pensé que el hermano Ai era lo suficientemente impresionante, pero nunca esperé que el hermano mayor Wang Lu lo fuera aún más. A mis ojos, hermano Wan, es simplemente un genio monstruoso. Para nada, solo quiero ser un superdotado silencioso. Joven maestro, ayúdeme. No está bien. Están en peligro. Wang Chong siempre ha intentado distanciarse de ti, a juzgar por ese grito. Algo debe haber sucedido. Vamos, vayan a echar un vistazo. Durante la prueba de entrada inicial, casi fui eliminado por un rinoceronte Wang Hue. Acabo de observar el entorno con cuidado. Se trata precisamente del rinoceronte Wang Hue. No pretenderás atraerlo, ¿verdad? Conozco a Wan Lu. Nunca dejaría pasar ninguna oportunidad para presumir. Resiste. Dalo todo. Una bestia espiritual de grado 1, rinoceronte Wang Hue. Mirando el tamaño de ese cuerno, es al menos de nivel 3. Ayúdenlos, rápido. Esperen, una bestia de grado 2, nivel 3. Es aproximadamente equivalente al cultivo de un cultivador de refinamiento de ki de grado 6. Si mal no recuerdo, Chukin está exactamente en el pico del grado 6, ¿verdad? Hermano mayor, está sugiriendo. El objetivo principal de la prueba para nuevos discípulos es estimular el potencial dentro del cuerpo para lograr un avance. Esta bestia espiritual está prácticamente hecha a medida para el hermano menor Chukin, una oportunidad única y dorada. Pero, No te preocupes por la seguridad. Nos tienes a nosotros. Todos descansen donde están, observen y aprendan con atención. Rinoceronte Wang Hue. Esta es una gran oportunidad para el hermano menor Chukin. Nadie tiene permitido robarle su presa. ¿Entendido? Sí, sí, Hermano menor Chu, felicidades. Esta oportunidad enviada por el cielo, debes aprovecharla bien. No te preocupes, nadie te robará a tu enemigo. Wan Lu, tú. Haz algo rápido. ¿Acaso a Wan Lu no le encanta presumir? Como terminó así. Wang Chong, solo estás en la tercera etapa de refinamiento de ki. No metas las narices donde no te llaman, no sea que te atrape el fuego cruzado. Hermano mayor Yuyun, no te preocupes. Con la hermana menor Huayin y conmigo aquí, el hermano menor Chukin no correrá ningún peligro mortal. si hay alguna otra variable, el hermano mayor Wang Lu intervendrá. Vengan por aquí, y dejen que el hermano menor Chukin se concentre en la pelea. ¿Qué deberíamos hacer? Cuidado, hermano Chu. Viernes ni de nuevo.
Su tiempo de reacción es pobre, y le falta resistencia. Esta flor de invernadero realmente necesita más entrenamiento. Este rinoceronte Wanghue tiene capacidades defensivas increíbles, tiene piel de cobre y huesos de hierro. El hermano menor Chu ni siquiera sabe dónde golpear, parece que no es un estudiante diligente. Wanlu. Si no vas a ayudar, está bien, pero deja los comentarios sarcásticos. Hermano menor Chukin, el hermano mayor solo intenta ayudar. Si no resumes tus experiencias mediante el combate real, como vas a comprender, la importancia de la teoría. El combate es el mejor estándar. Para probar la fuerza de uno, no se distraigan, concéntrense en la pelea. En resumen, si eres basura, necesitas practicar más. Hermano Chu, deja de recogerlo. The film was translated and narrated by M Media. Te dije que no lo recogieras, ¿no? Hermano Wan. No puedo simplemente admitir la derrota. Un simple rinoceronte Wanghue. Déjamelo a mí. No. Estás en la etapa de templado corporal. Hoy te dejaré presenciar el poder de la técnica de espada Wuxian. Wang Wu es verdaderamente tacaña. Simplemente arrancó un tallo de bambú y lo usó como arma. Si hubiera usado una espada real, la pelea habría terminado hace mucho tiempo. Hermano mayor. Es el hermano mayor realmente. En la etapa de templado corporal. Su fuerza y agilidad están mucho más allá de las nuestras. Es este el poder de un discípulo del núcleo. Hermano menor Yu, puedo simplemente matar a las bestias espirituales en el pequeño Qinghyun. ¿Hay alguna regulación en contra? Ese no es el caso. Entonces eso significa que puedo matarlas cuando queramos. Hablas mucho. Es un rinoceronte Wanghue, hermano Wan, cuidado. No está bien, defiéndete. Con el rinoceronte Wanghue a este nivel, incluso a tanta distancia, no nos atrevemos a bajar la guardia. Wanglu solo alcanza la segunda etapa del templado corporal, y está tan cerca de él. No. El hermano mayor no parece reaccionar en absoluto. Creo que él ha perdido la cabeza por completo. Está totalmente aturdido, ¿no? Este ataque sorpresa realmente me ayudó a lograr un avance. Hueso de espada de 8 pliegues. Siento que mi fuerza física ha alcanzado un nuevo nivel. ¿Es este tu movimiento definitivo? No sentí nada. Nada en absoluto. Fui lo suficientemente amable como para perdonarte la vida. No esperaba que fueras tan cruel. Deja de rugir, por el amor de Dios. Mira, esta bestia espiritual parece tener miedo del hermano Wan. Su movimiento más fuerte fue completamente neutralizado por el hermano Wan. Por su propia naturaleza, ya ha desarrollado miedo. Ya terminaste aquí. Adelante. Entiendo. Su defensa definitiva. He oído que la anciana Wang Wu, a pesar de estar solo en la etapa de núcleo dorado, sin embargo, es excepcionalmente hábil en la defensa. No esperaba que el hermano mayor Wanglu hubiera alcanzado un nivel de defensa tan aterrador, después de solo 2 años, en la secta. Es verdaderamente digno de ser un discípulo central. Estoy tan envidioso. Wan Lu. Considérate afortunado. Si hay una próxima vez, morirás de una muerte miserable. Hermano mayor, ¿qué estás haciendo? No es nada. Creo que solo estaba aturdido por el rugido de esa estúpida vaca. ¿Estás bien, hermano menor? Estoy bien. Hermano mayor, lo que dijiste antes, sobre tener un mal presentimiento, podría ser cierto. Esta prueba es ciertamente sospechosa. El hermano mayor Yue tiene razón. Las bestias espirituales poderosas, todas tienen instintos territoriales. El tigre de llama carmesí y el rinoceronte Wangyue son ambos bestias espirituales de grado 2, dos poderosos señores, de diferentes especies.
No deberían aparecer al mismo tiempo, en un área tan pequeña. Solo hay una razón para eso, apareamiento entre especies. Es broma. No seas tan serio. Una prueba no es un juego. Estas dificultades menores no son nada para el hermano mayor, pero sí le suceden al equipo. Debemos considerar la seguridad de todos. Esto es por la seguridad de todas las partes. La sesión de entrenamiento ha terminado antes de tiempo. Este es un talismán de mensaje. Una vez usado, un anciano del pico de la espada celestial vendrá a rescatarnos. ¿Puede este talismán de mensaje usarse para contactar a una persona específica? Discípulo Yuyun, presenta sus respetos a la quinta anciana. Con respecto a esta sesión de entrenamiento, fue mi fracaso como discípulo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. El camino a la inmortalidad es largo, y es inevitable encontrarse con todo tipo de eventos inesperados. Dado que el equipo está sano y salvo, ya has hecho un buen trabajo. La quinta anciana y mi maestro tienen una relación terrible. Sin embargo, ella no descargó su ira conmigo. Pero tú, Wanlu, como discípulo verdadero, ni siquiera pudiste manejar a las bestias espirituales que se alimentan en el fondo de pequeño Qinghyun, y requeriste que yo interviniera personalmente. Es verdaderamente una desgracia para el pico Wuxian. Soy inocente, maestra. Fue el hermano menor Yu quien dijo que la matriz de barrera había desarrollado algunos problemas. Un asunto tan importante, fui incapaz de detenerlo. Déjame ver. El mapa de la matriz prohibida se ha deteriorado con los años, y de hecho tiene algunos problemas menores. Esto debería haber sido el trabajo del séptimo hermano menor. Sin embargo, como anciano del Salón de la Espada Celestial, también tengo la responsabilidad y el deber de hacer mi parte. Transportaré en breve a todos ustedes al pico de los 4 símbolos. No regresamos al pico Piao. Este mapa de la matriz prohibida es un tesoro espiritual importante de nuestra secta. Si está dañado, tendrás dificultades para explicarlo. Por lo tanto, Wanlu y yo iremos a investigarlo personalmente, y aprovecharemos la oportunidad para enseñarte cómo reparar tales matrices. Muchas gracias, quinta anciana. Muchas gracias, quinta anciana. Puedes irte ahora. En 3 horas, regresa al pico Pyongyao para informar. Muchas gracias, quinta anciana. Muchas gracias, quinta anciana. Se han ido. Deja de actuar, Ada. No esperaba que esta gente realmente lo creyera. Incluso una persona honesta como el hermano menor Yu fue engañada por ti. ¿No te duele la conciencia? Todos los materiales espirituales y tesoros en este mapa de matriz prohibida me pertenecen a mí, Wangu, ahora. Como dice el refrán, los enemigos externos son fáciles de vigilar, los enemigos internos son difíciles de defender. Basta de charla. Solo tenemos 3 horas, y no podemos desperdiciar ni un segundo. Debemos exprimir cada tesoro en este lugar. Estudiante de sobresaliente, mantente al ritmo. Acordamos una división 50-50. En otro mes más o menos. El séptimo hermano menor regresará a la montaña. Me pregunto qué habrá ganado. De sus 10 años de viaje, cuando el séptimo hermano menor dejó el pico Qinghyun. Bajo mi cuidado. Afortunadamente, no ocurrió ningún desastre mayor. De lo contrario, realmente le habría fallado. Anciana. En esta sesión de entrenamiento, ¿hay algún discípulo al que le hayas echado el ojo? Hay uno en la secta exterior, llamado Ayunfan, que se unió en el grupo de hace 2 años. Para esta sesión de entrenamiento, le pedí específicamente a Yuyun que lo vigilara de cerca. Si tiene un desempeño excepcionalmente bueno, puede ser llevado a la secta interior y ser debidamente mentorizado. Tengo alguna impresión de él. Cuando Wanwu estaba haciendo de las suyas, es ciertamente posible que ella pasara por alto un buen talento. Cada vez que se menciona a Wanwu, ¿por qué de repente tengo tal presentimiento ominoso? Ha pasado mucho tiempo desde que ella me pidió dinero prestado. Cuando algo es anormal, debe de haber algún motivo. Realmente debemos estar en guardia. Maestro de secta. El discípulo Yuyun ha venido a informar. No se suponía que este entrenamiento duraría 7 días, porque habéis regresado tan pronto. La matriz de barrera en el pequeño Qinghyun desarrolló algunos problemas. Así que el entrenamiento terminó antes de tiempo. Sin embargo, por favor, estad tranquilos. La matriz ya ha sido reparada completamente por la quinta anciana. Eso no debería ser posible. Antes del entrenamiento, realicé una inspección exhaustiva. Espera un momento. Acabas de decir que Wanwu entró en el pequeño Qinghyun. Sí. Sí. Se acabó, todo se ha acabado. No significa eso que un bandido ha entrado en la aldea. ¿Cómo voy a explicarle esto a mi séptimo hermano menor? Quinta anciana. Ella no sería ese tipo de persona, ¿verdad? Ve y compruébalo tú mismo rápidamente. Líder de secta, segundo anciano. Ha ocurrido algo terrible. Mi maestra, esa ladrona Wanwu, ha saqueado por completo el pequeño Qinghyun. Intenté detenerla, pero me emboscó y me dejó inconsciente. Cuando desperté, encontré esto. Líder de secta. Me equivoqué, realmente me equivoqué. Tras una noche de arrepentimiento, he comprendido profundamente mis propios pecados.
En el futuro, vagaré por las 9 regiones, acumulando méritos y haciendo buenas obras, para expiar mi propia codicia. Hasta que mis pecados sean lavados. Por favor, no venga a buscarme, Wang Wu. ¿Qué clase de carta de arrepentimiento es esta? Esto es claramente huir de la justicia. Pase lo que pase. No dejaré que se salga con la suya esta vez. Emitid mi orden de secta. Líder de la secta. Ni siquiera penséis en suplicar por Wang Wu. No penséis que no lo sé. En este asunto, tú también debes haber tenido algo que ver. Efectivamente, en ese momento yo también fui engañado por ella, y mi juicio estaba nublado, para cuando desperté. Ya era demasiado tarde. Líder de secta, maestro, yo creo en el carácter del hermano mayor Wang Lu. Aunque no hemos pasado mucho tiempo juntos, gracias a él durante esta prueba, el equipo pudo avanzar sin problemas. Así que estáis diciendo que no solo está libre de culpa. En ese caso, no solo es inocente, sino que realmente tiene mérito. Este discípulo cree que el hermano mayor Wang Lu realmente tiene mérito. Su fuerza y desempeño fueron presenciados por todos nosotros. Incluso la hermana menor Wei Jing y yo nos sentimos inferiores a él. Podría ser que tu raíz espiritual vacía fuera un problema que Wang Wu logró resolver. Ella me enseñó el hueso de espada Wuxian. Ciertamente fue generosa con eso. Este hueso de espada Wuxian, aunque no te permite cultivar como un cultivador normal, es mucho más fuerte que esa mascota tuya. ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo? Supongo que hoy es el primer día. Hermano mayor, solo llevas practicando un día. Y ya puedes derrotar fácilmente al rinoceronte Wang Hui. Rinoceronte Wang Hui. Chico, ¿qué nivel has alcanzado? Recién alcancé el nivel 9 ayer. Practica un nivel más. Y eso sería el 10º nivel del hueso de espada Wuxian. Eso equivale a la etapa de núcleo del vacío. Un cultivador de núcleo del vacío, a una edad tan temprana. Esto es simplemente monstruoso. Nunca esperé que Wang Wu pudiera realmente convertir basura en tesoro. Esas cosas de etapas son solo nubes pasajeras. Volvamos a Wang Wu. Personalmente creo que deberíamos dejarla en paz. ¿Por qué es eso? De todos modos, no podemos controlarla. Traerla de vuelta a la secta solo nos da dolor de cabeza. Es mejor dejarla ir. Senténcienla al exilio. Eso realmente tiene sentido. De hecho, alguien que incluso malversaría el estipendio de su propio discípulo. ¿Realmente esperas que ella escupa algo que ya se ha tragado? Pero el pico Wuxian debe asumir toda la responsabilidad por esto. Segundo anciano del pico Wuxian. Échenmelo a mí, Wang Wu. Pueden simplemente reportar mi nombre directamente. Wang Wu está huyendo, entonces te castigaré. A partir de mañana, irás al pequeño King Hyun a plantar hierbas medicinales y ayudar con la reconstrucción. Yu Yun, tú eres responsable de supervisar. Sí. Hermano mayor, ha sido agraviado. No pasa nada. Después de todo, el maestro de secta es el jefe. Aunque esta maestra es un poco confiable, al menos cumple su palabra. Ya no tendré que preocuparme por las píldoras de fortalecimiento óseo. No te he visto en unos días. ¿Extrañaste a tu maestra, discípulo? El mundo es tan grande que debería salir y ver más de él. No me importa estar un poco cansado por mi cuenta. Al menos soy libre y despreocupada. Es una pena que no pueda supervisar tu entrenamiento personalmente. Qué gran pesar. Creo que claramente solo querías ver mis abdominales. Qué molesto, jamás lo haría. Estar solo en casa es simplemente tan cómodo. No tengo que protegerme de ti, como de un ladrón. ¿Quién es ese? Esta vez es gratis. Si vuelves a espiar, registraré esto. Hermano mayor, no era nuestra intención. Hermano mayor, todos se enteraron de tu castigo. Así que nos organizamos para ver si podíamos ayudarte en algo. Elegí específicamente cultivar en el pequeño King Hyun. ¿Por qué se unen a la diversión? El hermano mayor ahí me pidió que le trajera un mensaje. ¿Qué dijo Chaoai? Dijo que si el hermano mayor está siendo castigado, debe haber una razón para ello. Si hay algo en lo que necesite ayuda, puede encontrarlo en el lugar de siempre. Como esperaba, Chaoai me entiende. En cuanto a las buenas intenciones de todos, agradezco el gesto. Pero si mi maestra comete un error, como su discípulo, estoy más que dispuesto a aceptar el castigo, pasando mis días aquí, en el pequeño King Hyun, plantando hierbas y jugando con bestias espirituales. Los días simplemente pasan volando. Está bien, entonces, hermano mayor, sí, alguna vez necesitas algo, solo dímelo. ¿Necesitas algo? Hermano mayor, tengo una pequeña petición, algo incómoda. Es difícil de mencionar. No soy de esa clase. No.
Hermano mayor, has entendido mal. No, eso no es lo que quería decir. Solo quería que me enseñaras un conjunto de técnicas de espada. Práctica de espada. Esta pesada espada de hierro negro es algo que obtuve durante mi entrenamiento, usando las técnicas de espada de la secta. Nada se siente del todo bien. Incluso la maestro y el hermano mayor, no pudieron encontrar una solución. Entonces, ¿por qué confiar en mí? Vi el combate del hermano Wan la última vez. Tu estilo de espada es verdaderamente único, así que quería intentarlo. Ese es un estilo de espada que creé yo mismo. Hermano mayor, ya has creado tu propio estilo de espada. Mi maestra no es de fiar. Ella me enseña esta llamada espada de la gran sabiduría, que es solo un revoltijo completo de varias técnicas de la secta de la espada espiritual y artes marciales comunes. Ella solo me dice que aprenda y lo resuelva yo mismo. Pero, sinceramente, eso está bien. Nunca me gustó seguir las reglas de todos modos. Entonces, hermano Wan, ¿estarías dispuesto a ayudarme? ¿Por qué otra razón te habría llamado aquí? Gracias, hermano Wan. Así que, vamos alegremente a plantar. No estamos practicando técnicas de espada, joven maestro. ¿Qué hace él aquí? Durante la última sesión de entrenamiento, él tuvo la puntuación más baja. Quizás él también quiere pedirte consejo. Joven maestro, he venido a disculparme con usted. No debía escuchar a Chukin y formar equipo contra usted la última vez. Estás hablando del rinoceronte Wanhue, ¿verdad? No te preocupes por eso. Dejé de preocuparme por eso hace mucho tiempo. Además, yo también tuve la culpa. No debía avergonzarte en público. Joven maestro, ¿está dispuesto a perdonarme? Crecimos juntos. Todo fue solo un malentendido. Ahora que está aclarado, está bien. Además, solo fuiste manipulado por Chukin para hacer eso. Entonces, joven maestro, ¿está dispuesto a aceptarme de vuelta? Honestamente, siempre te he considerado un hermano. Compartimos las bendiciones y compartimos las cargas, ¿verdad? Eso es genial, gracias, joven maestro. Hablaremos en otro momento. Voy a plantar las hierbas ahora. Eli Ayudari. No podría pedirte que hicieras eso. Usted mismo lo dijo, joven maestro. Compartir las bendiciones, compartir las cargas. Bien. Espérame, primero necesito enseñarle a Wen Bao algunas técnicas de espada. Entendido, joven maestro, adelante. Esta pequeña tarea, puede dejármela a mí. Entonces me retiro. Wancho me ha causado tantos problemas. Sin embargo, todavía puede dejar atrás los agravios pasados. Un corazón tan magnánimo es verdaderamente admirable. Tengo que enseñarte técnicas de espada, ¿recuerdas? Mano de obra gratuita. Más vale aprovecharla. Hermano Wan, ¿estás seguro de que no me haré daño? Deja de parlotear. Cuando te diga que te muevas, te mueves. Está bien. Es una buena espada. Qué lástima. Tiene al dueño equivocado. Puedes perder algo de peso. Realmente no. Piensas que un tipo gordo podría ser un maestro de la espada, ¿verdad? Gordo. No me malinterpretes. No te estoy insultando. Solo estoy exponiendo un hecho objetivo. Muy bien, otra vez. Ni siquiera puedes levantar la espada. Y todavía dices que no eres basura. Hermano mayor, solo estamos practicando técnicas de espada. ¿Por qué los insultos? Lo siento. Realmente no puedo ser educado con un tipo gordo. Eres siquiera el verdadero hijo de tus padres. Como pudo tu padre criarte como a un animal. Como un animal, eso es demasiado. Hermano Wan, ¿estás bien? Ni siquiera pudiste romper la defensa de un cultivador de segunda etapa de templado corporal. Realmente eres un pedazo de basura. Si esto es todo lo que tienes, entonces lárgate. No desperdicies el tiempo de este joven maestro. Podría ser. ¿Es la brecha realmente tan grande? Joven maestro, está enseñando a este gordito. ¿Por qué no me da algunos consejos a mí en su lugar? Quizás podría abrirme paso al cuarto rango. Solo me da lástima. Escuché que todavía está persiguiendo a la hermana menor Wenjin. No es así. Eso me mata de risa. Un tipo gordo realmente no merece amor. Déjame decirte algo. La hermana menor Wenjin solo está siendo reservada contigo. ¿Quieres apostar? Tan pronto como mueva un dedo, estará rogando meterse en mi cama. Puedes hablar de mí todo lo que quieras. Pero no puedes insultar a la hermana menor Wenjin. Ese impulso es bastante impresionante, tal como sospechaba. Su talento es el de un guerrero, y los guerreros requieren rabia. Joven maestro, mírelo. Todavía no se rinde. No creerá realmente que puede vencer a nuestro joven maestro, ¿verdad? Pequeño gordito. ¿Qué piensas de la hermana menor Wenjin? El joven maestro tiene sus ojos puestos en ella. Puedo ayudarle. Bien. Entonces mañana, ve a buscar a la hermana menor Wenjin. Muy bien.
¡Qué impulso tan poderoso! Ahora es el momento. Pequeño gordo. Muéstrame tu habilidad. Ven y golpéame. Incluso mi hueso de espada Wuxian no pudo hacerte retroceder. El poder de este golpe. Claramente está al mismo nivel que yo. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Si tienes agallas, deja de esquivar. Pequeño gordo, ni siquiera puedes vencer a Wang Chong, y quieres desafiarme a mí, ni siquiera eres digno de atarme los zapatos. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Wang Chong, ¿qué te pasa? No te preocupes. No morirá. Todo es culpa tuya. ¿Por qué me culpas a mí? ¿Qué te parece? Esta espada se siente mucho más fácil de usar ahora. Ahora lo entiendo. La maestra dijo una vez que las 7 emociones y los 6 deseos también son parte de la cultivación, así que mi potencial se alimenta de mi rabia. Dijiste esas cosas a propósito, para provocarme. Recuerda esta sensación y vuelve a intentarlo. Entendido. Pero me he dado cuenta de algo. Las buenas intenciones del hermano Wan. Solo siento gratitud hacia él. Ni siquiera puedo llegar a enfadarme. No es nada. En realidad, la hermana menor Wen Jin ya la he puesto a prueba. Es bastante buena. Wan Lu. Muere. Wan Lu, tarde o temprano. Haré que pagues. Estás herido. Quizás no deberías ir. Ve. ¿Por qué no debería ir? No dejes que la actitud habitual de Wan Lu te engañe. Sé que valora la lealtad por encima de todo. Fue tan difícil recuperar su confianza. No quiero tirarlo todo por la borda ahora. ¿Crees que el pico Wuxian realmente tiene tesoros? Después de todo, es uno de los 12 picos. Incluso el pico Xiao Yao, el más pobre, tiene abundantes recursos de cultivo. Me niego a creer que el pico Wuxian sea peor que el pico Xiao Yao. Exacto. El pico Wuxian solo tiene a esos dos. Por mucho que despilfarren, no pueden quemarlo todo. Tomar a una mascota inútil y transformarlo en 2 años. Debe haber recursos de cultivo masivos dentro. Bien, entonces procederemos según lo planeado, una vez que lo tengamos en nuestras manos. 7 para ti, 3 para mí. Escuché que Yu Yun y los otros también fueron al pequeño King Hyun. Así es. Después de que el hechizo prohibido fue levantado, todo ese grupo fue a ayudar a Wen Lu. Eso también está bien, me ahorra tener que hacer todo el trabajo. Como se esperaba del hermano mayor Wan Lu, en solo medio mes, se ha transformado por completo. Hermano menor Wen Bao. Ahora, los golpes de espada del hermano menor Wen Bao son algo que no me atrevería a bloquear de frente. El hermano mayor Wang Lu lo está manejando con mucha facilidad. Te lo dije, cada gordito es una joya oculta. El hermano mayor Wen Bao es honesto y leal, y muy trabajador. Realmente podrías considerarlo. Hermana mayor, deje de burlarse de mí. Ríndete. La hermana menor Wen Jin nunca se enamorará de ti. The film was translated and narrated by M Media. Este pequeño gordo realmente tiene un potencial infinito. Después de medio mes entrenando contigo, todavía no puedo resistir sus ataques. Este hueso de espada Wuxian y su efecto de anulación de ataques. Siento que es rápido y estoy a punto. Una barrera mágica. Una batalla al nivel de alma naciente. Podría dañar fácilmente a los espectadores. Con esta barrera mágica, incluso las ondas de choque más fuertes serán neutralizadas. Hagan sus apuestas. Por un lado, tenemos a un experto en alma naciente, el taoísta Chifeng. Por el otro lado, la perpetuamente poco fiable, anciana Wang Wu, quien está estancada en la etapa de núcleo dorado. Vamos, hagan sus apuestas, no se aceptan devoluciones. No se lo pierdan, esta oportunidad no volverá a presentarse. ¿Dónde está? Quiero hacer una apuesta. Este par de maestra y discípulo son verdaderamente una vergüenza para nuestra secta de la espada espiritual. Sin devoluciones. Sin devoluciones. No se lo pierdan. Sin devoluciones. Si pierdo esta batalla, ya no perseguiré el asunto de la secta Mil Espíritus. Y si pierdes, Serviré a toda nuestra secta como esclavo. basta. Esto es un duelo.
Podrías tomarte esto en serio. Vamos. Ahora, te mostraré. La brecha entre un núcleo dorado y un alma naciente. Se desvaneció en el aire. Parece que realmente no debería subestimarla. Tan rápida. ¿Pero por qué no lanzó un ataque sorpresa? Lo siento. Estaba distraído haciendo mis apuestas. Aposté por mí mismo para ganar. ¿Quieres jugar una ronda también? Basta. Esto es un duelo. ¿Pueden todos ustedes de la secta de la espada espiritual mostrar un poco de respeto? Bien, te dejaré ir primero. Sin vergüenza. ¿A quién crees que estás menospreciando? El Daoísta Chifen posee una raíz espiritual pura de grado superior, y esta espada divina Kunsan es también un tesoro espiritual de grado superior. Cuando ambos se combinan, lanzar hechizos se vuelve mucho más fluido. Como era de esperar. Los hombres realmente pierden el toque a medida que envejecen. Dime, Daoísta Chifen, ¿pueden tus pilares de piedra hacer algo más impresionante? Bastardo. Tengo más que solo ese truco. Mira mi movimiento. Disfruta de tu arrogancia mientras dure. Veamos si todavía puedes reír después de esto. Buen hechizo. Pero es un poco sucio. No tienes hechizos ecológicos. Ella está realmente ilesa. Está realmente solo en la etapa de núcleo dorado. Como se esperaba de la anciana Wang Wu, un ataque de nivel alma naciente fue completamente ineficaz contra ella. No es de extrañar que los rumores digan que la defensa de la anciana Wang Wu es invencible. La reputación es bien merecida. Espera, ¿dónde está la espada de la quinta anciana? Solo posando. Este golpe puede no haberte herido, pero destruyó tu tesoro espiritual. Tesoro espiritual. ¿Te refieres a mi espada de bambú? Tengo un bosque de bambú en el pico Wuxian. Puedo romper un trozo cuando quiera. ¿Qué? Bambú ordinario. Podría bloquear mi espada Kunsan de grado 8. Esta cosa. La dureza es importante. Pero la dureza por sí sola no es suficiente. Además, ¿quién usa un artefacto mágico en un duelo para lidiar contigo? Esto es suficiente. Impresionante. Claramente es demasiado pobre para permitirse un tesoro espiritual. Y solo está fingiendo ser una experta. Parece que esta mujer no es tan simple como parece. Parece que una victoria rápida está fuera de discusión. Usaré mi ventaja en energía espiritual para desgastarla. Desgastarme, qué risible. ¿Alguna vez has escuchado esta sabiduría? Solo hay bueyes agotados, nunca un campo arado hasta el cansancio. Soy una mujer. Hermano Wenbao. ¿Qué quiso decir la quinta anciana con eso de los bueyes y los campos? ¿Qué significa? Yo tampoco lo entiendo realmente. Basta de charla, solo mira. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo es esto posible? Mi espada es un tesoro espiritual de grado 8. Sigo siendo el núcleo dorado número 1 en las 9 regiones. Si hubiera querido matarte hace un momento, habría tenido 3 oportunidades. Bueno, te rindes. Solo me he estado enfocando en mi cultivo. No soy hábil en el combate. Otra vez. En aquel entonces, en el reino de la luna blanca, cuando me estabas persiguiendo, eso no es lo que decías. ¿Qué panda de gente sois? Pueden siquiera ganar. Es solo que soy increíblemente talentoso. Si no puedes ganar, solo significa que eres malo peleando. Son las excusas realmente tan fáciles de encontrar. Verdadera persona, Chifen. Si seguimos peleando, esto se va a poner feo. Bien, cedo. Entonces,
La espada Kunsan me pertenece. Perdí porque mis habilidades eran inferiores. Pero esa técnica de quema de sangre Qianwan no es ningún arte demoníaco. Es un milagro que permite a la gente común adentrarse en el camino del cultivo. ¿Cuánto ganamos? ¿Cómo lo repartimos? Reparto 3-7. 70%. Me sentiría muy mal por eso. Yo me quedo con 70, tú con 30. ¿Acaso están todos escuchándome? No te preocupes por mí. Siéntete libre de pronunciar tus palabras finales de fracaso. Ustedes, los de la secta de la espada espiritual, pueden mostrar algo de respeto a su oponente. Este cultivo mortal, es una falacia total. Sin raíces espirituales ni talento. Incluso si fuerzas tu camino en el cultivo. Solo eres forraje para otros cultivadores. Para usar como bestias de carga. Y si te encuentras con algún conflicto de secta, solo serás el forraje de cañón en las líneas del frente. Entonces, ¿cuál es el punto? Pero todos tienen derecho a buscar la inmortalidad. ¿No es así? A tu edad. Debería llamarte ingenuo. Simplemente estúpido. Olvida el mundo del cultivo. En este mundo, no existe tal cosa como la justicia. Si el experimento tiene éxito, entonces la técnica de quema de sangre Qianwan abrirá nuevos caminos. Y el mundo del cultivo entero será llevado a una nueva revolución, donde todos puedan cultivar. ¿Qué hay de malo en eso? Una revolución. Con esa técnica tuya que acorta la vida. Mis ancianos de la secta de la espada espiritual. Puede que no todos tengan niveles de cultivo más altos que tú, pero cualquiera de ellos podría dejarte hecho papilla. ¿Me crees? La técnica de quema de sangre no es más que forzar el crecimiento a costa de la propia esperanza de vida. Todos quieren un atajo. Pero si los atajos fueran realmente tan fáciles de tomar, no habría sido derrotado por Wang Wu. Si todos intercambiaran su esperanza de vida por poder, sin importar la fuerza, solo piensa en lo que el mundo se convertiría. Si eso no es un arte demoníaco, que lo es. Mirándote. Pareces bastante amargado por esto, pero está bien. Es tu elección. No tiene nada que ver conmigo. Pero si te atreves a dañar el mundo de nuevo, te derribaré. ¿Quién te crees que eres? En términos de estatus y posición, mi secta inmortal Shenjin es el verdadero camino ortodoxo. Déjate de tonterías. Perdiste, así que perdiste. ¿Para qué molestarse? Vuelve cuando seas más fuerte la próxima vez. ¿Crees que tus palabras son la verdad? Solo eres un joven. ¿Qué derecho tienes a decirme qué hacer? Sin esperanza. Vámonos. Déjame ver. ¿Cómo ha ido tu entrenamiento últimamente? Quinto anciano, cuidado. No es nada, solo un asunto menor. Wan Lu. No está bien, Wan Lu. Hermano Wan. Hermano Wang, hermano mayor, Wang Lu. Hermano Wan, ¿estás bien? Hermano Wang, ¿estás bien? Lo he arruinado todo. Incluso si regreso a la secta. Estoy prácticamente muerto. No puedo herirte. Entonces simplemente te mataré, el único discípulo verdadero. Soy de la secta inmortal Shenjin. No tienes derecho a juzgarme. Maestra. Lo siento. Te he traído vergüenza. Antes de morir, puedes concederme un deseo. Bien, mientras no codicies mis tesoros espirituales, aceptaré cualquier cosa. Incluso si significa entregarte a mí. Kan. Espada divina Kunsan. ¿De qué Kan estás hablando? No, Me estoy muriendo aquí. deja de fingir. Fingiendo. Fingiendo. Yo no. Realmente duele. Has avanzado. Casi allí. Dios mío, han pasado 2 meses desde que empecé, y todavía no estás en la etapa de núcleo del vacío. Tienes el descaro de decir eso. Nunca me has enseñado personalmente. Tú, Hermano Wan, soportando el alma naciente. Tú. ¿Estás seguro de que estás bien? Incluso está avanzando ahora mismo. Una etapa de núcleo del vacío en solo 2 meses. Quinta anciana. Tura, ¿estás aceptando algún discípulo? Ora. Hermano mayor, Wang Lu. ¿Tienes algún plan para aceptar un discípulo? Imposible. Absolutamente imposible. Wan Lu. Deja de intentar hacerte el duro. Acabas de recibir un golpe mío. Tendría suerte de sobrevivir y mucho menos de salir ileso. Atacar por sorpresa a un joven. ¡Qué descaro! ¿Crees que puedes simplemente ignorarme? ¿De verdad crees que mi secta de la espada espiritual es fácil de pisotear? Salón de la secta. Tengo una petición bastante irrazonable. Podría ser que esté suplicando por él.
En absoluto, en realidad, ese golpe suyo de hace un momento, se sintió bastante bien. Puedes dejar que me golpee unas cuantas veces más. Este chico siquiera habla lenguaje humano. Hermano mayor líder de secta, será mejor que simplemente aceptes. Si el Daoísta Chifen tiene un desempeño lo suficientemente bueno, puedo dejar el pasado atrás. Sinvergüenza, ¿qué me tomas por alguien? Te di la oportunidad de un ataque sorpresa, y aún así no pudiste hacerlo. Necesitas entender. Mi discípulo solo está en la etapa de templado corporal. Un monstruo. Todos en la secta de la espada espiritual son monstruos, capaces de bloquear fácilmente mi ataque, mientras están en la etapa de refinamiento de ki. Incluso un núcleo dorado puede derrotarme fácilmente. Este chico es un fenómeno aún mayor. Claramente no me contuve con ese golpe. Y aún así permanece completamente ileso. Daoísta Chifen. Esta es tu última oportunidad. Elige por ti mismo. Bien. Vamos entonces. A Elela voy. No te atrevas a contenerte, solo porque soy guapo. Usa toda tu fuerza. Ven aquí, Realmente voy ahora. ven aquí, Poder total. ven aquí. Has avanzado. Gracias. Avanzar es realmente tan simple. Este debe ser el método especial de cultivo de la anciana Wang Wu. Verdaderamente digno de un discípulo directo. Sí, Lo ves ahora. Tu supuesta justicia es risible frente al talento y aptitud absolutos. Wan Lu solo ha estado aquí por 2 años y medio. Tienen ustedes, seguidores de la secta Mil Espíritus, la confianza para luchar contra un alma naciente con un núcleo del vacío. la distinción entre inmortal y mortal no se mide por la mera fuerza, sino por el Dao de cada persona. Dao. Exactamente. Alterar a la fuerza el destino de un mortal. Acciones que ignoran la vida de los demás. Ciertamente no son el camino recto. Daoísta Chifen. Ocúpate de ti mismo. Gracias por tu guía. Dos hermanos menores, puerta de la montaña. Por allá. Maestra, ahora que mi hueso de espada está completamente formado y mi fuerza ha alcanzado la etapa de núcleo del vacío, ¿por qué no comemos algo para celebrar? Bien, Tú invitas. adiós. Wenbao, Chaoy, bajemos hoy de la montaña y bebamos hasta hartarnos. No volveremos hasta estar borrachos. Anciano de disciplina, ven con nosotros. Me sorprende que aún recuerdes que soy el anciano de disciplina. Olvídalo. Independientemente, es una ocasión alegre para nuestra secta de la espada espiritual. Déjalos ir. Anciano Chifen. No puedes retirarte. Si te retiras, ¿qué pasará con nuestra secta Mil Espíritus? La secta de la espada espiritual tiene razón. La secta Mil Espíritus realmente no tiene necesidad de existir. Encuentra más miembros de la secta Shinjin para unirse a nosotros, y seguramente podremos volver a ser fuertes y alcanzar la grandeza de nuevo. Daoísta Conchan, anciano de la secta inmortal Shenjin. Daoísta Conchan. ¿Qué estás haciendo? Ve y rediste. Solo estás a cargo de la inteligencia. ¿Cómo te atreves a tocar a mi gente? Pedazo de basura vergonzoso. ¿De qué sirves? Un mero núcleo dorado. Se atreve a hablar tan audazmente frente a mi alma naciente. ¿Te crees Wang Wu? Tú. No eres un núcleo dorado. Para lidiar con basura como tú. ¿Cuánto cultivo necesito realmente? The film was translated and narrated by M Media. En cuanto a cuándo te dejaré vivir, lo decidiré según mi estado de ánimo. Estos últimos años, toda la inteligencia que he reunido, está toda aquí. ¿Es esto todo lo que hay? Mira por ti mismo. Esta secta de la espada espiritual, ¿qué está pasando exactamente con ellos?
Chifen casi causa un gran desastre. Afortunadamente, ese discípulo directo está ileso. Por ahora. No los provoques. Un león dormido. Debería dejarse dormir. Como planea la secta, lidiar con Chifen. No hay necesidad de lidiar con él. Ya está acabado. Yo me encargaré de las secuelas. La puerta de la secta, que los trae por aquí. Hace un momento, la secta inmortal Shenjin envió 1.000.000 de piedras espirituales mediante una espada voladora. Esto debe ser el dinero del silencio. Por el incidente de la secta de los 1000 espíritus, ¿verdad? Esto es hamburguesa de carne de burro. No la comas. Acabo de comprobarlo con el gran arte de la adivinación. Esta hamburguesa de carne de burro. Esto. Ese Chifen, el verdadero, no esperaba que terminara así. Esto, la secta inmortal Shenjin es demasiado despiadada. Mejor convertirse en un burro. Al menos eso salvó tu vida. En 30 o 50 años. Deberías ser capaz de volver a la normalidad. ¿Cómo va tu cultivo últimamente? Mi reino se ha estabilizado. Pero, este baño medicinal ya no me hace efecto, y la secta de la espada espiritual no tiene un compañero de entrenamiento adecuado. Siento que es difícil seguir progresando. La razón por la que te llamé aquí es precisamente por este asunto. El líder de secta ha decidido dejar que todos los discípulos en la etapa de refinamiento de ki de grado 5 superior bajen de la montaña para entrenar. ¿Entrenamiento? ¿Acaso la secta de la espada espiritual no ha estado siempre en un estado de aislamiento del mundo? ¿Cómo es que el líder de la secta ha perdido la cabeza? El arte de la gran adivinación estelar del líder de secta puede ver la causalidad y el futuro, así que debe haber sentido que algo malo va a suceder a la secta de la espada espiritual y está tomando precauciones por adelantado. Algo como la gran profecía. Algo así. ¿Cuál es el propósito de este entrenamiento? Principalmente para cortar los lazos mortales, para que uno pueda concentrarse completamente en el Dao. ¿Qué clase de entrenamiento es este? No me importa. Todo lo que sé es que he estado fuera tanto tiempo, que es hora de volver a casa. Eres tan bueno recibiendo golpes, que tu seguridad ya no es algo por lo que deba preocuparme. Conmovido, no. Si quieres adularme, date prisa. Tu maestra está muy ocupada. ¿Dónde he visto este palillo antes? Mira de cerca. Esa es la espada Kunsan, con la que has estado soñando. Intenta usar tu energía espiritual. The film was translated and narrated by M-Media. ¿De verdad me lo diste tú? Con tu cultivo de núcleo del vacío, usar una espada de bambú verde para luchar es simplemente demasiado agotador. Quédate con esta pequeña espada Kunsan y úsala. El entrenamiento comienza en 7 días. Diles a tus amigos que se preparen bien. Gracias, maestra. ¿Qué? Ya te vas. No comienza el entrenamiento en 7 días. Si te vas ahora, no serás castigado. El entrenamiento es solo un asunto rutinario para la secta. Además, soy un discípulo directo. Si hay un castigo, será mi maestra quien sea castigada. Basado en lo que sé de Wang Wu, probablemente se muere de ganas de que Wang Lu se vaya pronto. Sí, un cultivador en el mundo mortal puede ganar dinero tan fácilmente. Quizás, después de entrenar un tiempo, podré construirle una cueva decente. Es una lástima que no podamos formar equipo esta vez. De lo contrario, podríamos haber ido juntos. Basta de hablar. Recuerda devolver el dinero del vino, que tu maestra debe. Es un trato. Hermano Wan, te deseo un entrenamiento sin contratiempos. Hermano Wan, voy a extrañarte. De acuerdo. Buen discípulo. El problema en tu ciudad natal, la aldea Wan, incluso a mí me resulta complicado. Me gustaría ver cómo lo resuelves.